Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford. Esto es Ar de Arde, Troya. papi. Hoy día va a haber Ar de Troya. Me voy a mandar con un monólogo de aquellos. Le voy a dar algo de cátedra a alguno de los candidatos a la presidencia de la República que ayer se presentaron en esta primera ronda de debate y que realmente, salvando a Williams, a Marisol Perestello, quizás a Grosso y hasta eh, Carlos Álvarez, diría yo, por favor, una clase de dicción. No puede ser que para una intervención de 1 minuto y réplicas de 40, 50 segundos tengan que estar con un papel en la mano. ¡Qué falta de manejo de improvisación! Increíble, se hubieran puesto un prompter por último, menos rochoso. Vamos a hablar largo y tendido, por supuesto. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias a la gente que nos está siguiendo en vivo y en directo y desde ahorita poniendo like, que es tan importante, ¿no? Para que el algoritmo además aumente, para que este video luego se viralice y después de esto que ustedes están viendo en vivo y en directo pueda ser en diferido también visualizado por otras personas que siguen Ar de Troya. Como siempre tendremos la hoguera electoral en el segundo bloque donde presentaremos a candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados, que es parte del compromiso que hemos asumido en este programa, pero tenemos que hablar de lo que pasó ayer, en serio. ¡Larga vida, Popio Olivera! Yo sé que votos no consigue, pero no puede faltar en los debates. Ayer le cortó el pescuezo por partida doble, a Grosso y a César Acuña. En serio, mató 2 pájaros o 2 palomillas de un solo tiro. Alucinante. Porque tiene manejo, no propone nada, pero sabe perfectamente cómo atacar. Y los grandes debates lo que buscan casualmente es eso. Claro, una cosa es hablar de un debate presidencial donde hay 3, 4, 5 contendores y otra cosa es de esta situación anormal. La política en realidad es mononeuronal en nuestro país. 36 participantes a la presidencia de la República. Algo nunca antes visto. Entonces la gente se pierde. Y con el tiempo que hay para proponer, la idea, si encima no tienes la capacidad de poder emitir un discurso fuerte, claro y contundente, no lo va a recordar. No va a trascender, no va a repercutir, no hay eco. Lo que queda es la anécdota, la payasada, el momento circense, con el respeto que me merecen, por supuesto, los trabajadores del circo, entre otras cosas. Pero ahorita vamos, paso por paso, piano, piano. Tengo que cumplir con la franja electoral, cosa que me permite que ustedes se tomen el tiempo que requieren para poner like, que es al toque. Está el link ahí abajo de donde sale el titular del programa que dice Debate Presidencial 2026, alguna propuesta real, Lar de Troya con Juliana Oxenford. Ahí ponen like, me gusta y este video, como les digo, se extiende, crece. Y eso es lo que todos queremos. Gracias por vernos, gracias por seguirnos. Bienvenidos al programa. 2 cosas importantes antes de arrancar con el análisis que les he prometido, candidato por candidato, y luego los extractos que obviamente hemos tomado del debate larguísimo de ayer y hoy nuevamente y pasado también, que creo que son los más contundentes en caso ustedes no lo vieron o quieran recordar lo sucedido anoche. Antes, ¿sientes que ya no escuchas como antes? A veces te cuesta seguir algunas conversaciones. A ver, eso es importante, porque en Audifón puedes encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales que son personalizados. Además, son diseñados en 3D y con tecnología alemana, que mejoran tu audición de manera cómoda, segura y sobre todo lo que a todo el mundo le preocupa, discreta. Hay 19 sedes en todo el Perú. Cada paciente, cada uno recibe un seguimiento profesional para una mejor y mayor adaptación. Puedes agendar tu cita al toque, en realidad, vía teléfono, llamando o en los números que aparecen en pantalla para que lo hagan vía WhatsApp. Dicho esto, Tomás Gálvez ya se convirtió en oficialmente el fiscal de la Nación en reemplazo de Delia Espinosa, que como bien sabemos, al final fue recontrarchidestituida, ¿no? De manera ilegal, inconstitucional, como se ha dicho aquí hasta el cansancio, porque no había motivo, ni siquiera para inhabilitarla. O sea, la castigan por no reponer a Patricia Benavides cuando es una decisión que no pasa por ella en calidad de fiscal de la Nación, que era el cargo que ocupaba, sino por lo que se determina desde la Junta de Fiscales Supremas y luego por un documento que ni siquiera ella redactó. No es de su autoría, sino de el otro fiscal supremo, Juan Villena. Y a él simplemente no lo tocan, continúa ahí en el Ministerio Público, en la Fiscalía, acá nomás en la Avenida Bancay, haciendo su vida como si nada hubiera sucedido, y a Delia Espinosa se la mochan.
¿ah? Le cortan el pescuezo porque era incómoda, porque presentaba denuncias constitucionales, porque estaba detrás de Dina Boluarte, de varios parlamentarios. Y claro, obviamente, la mafia que nos gobierna, sobre todo desde el Parlamento Nacional y que coloca títeres en Palacio de Gobierno, querían estar limpios, cómodos, con investigaciones archivadas para poder limpiarse y así entrar a la campaña. Y ante cualquier cuestionamiento de algún periodista que se atreva a plantearles preguntas incómodas, cosa que la mayoría evita, por supuesto, decir, no, eso ya se archivó. Claro, ¿cómo no se va a archivar si tienes a tu amigo, el de la lamparita mágica, Tomás Aladino Gálvez, el segundo nombre le cae a pelo, dicho sea de paso, sobando ahí para que aparezca el mago y le haga el milagrito a todos los bobolones e impresentables que tenemos ahora en el Congreso. Y que muchos, 88 de 130, están esperando repetir el plato. Van a la reelección, cuando la reelección parlamentaria era inconstitucional. Pero como también se han encargado de descuartizar, modificar, hacer lo que les da la gana con la Constitución Política del Perú durante esta gestión, este último parlamento, cambiaron las reglas de juego, porque ellos son los que no solamente proponen leyes, los que cambian las leyes, las normas, son los que cortan el jamón en este país, por Dios. La figura presidencial la han desaparecido. Y con la, obviamente, la lamparita mágica de Aladino Gálvez, más fácil todavía. Entonces ahora, con la excusa de que no voy a ser otra vez congresista, voy a ser diputado, no, voy a ser senador, ya, entonces postula otra vez. Y ahí están todos, pegados a la mamadera, no suelta la teta. Porque ahí está el billete, pues, ahí está la plata, ahí está el lobby, ahí está el poder. Y creo que ayer ha sido una buena oportunidad para empezar a analizar a los candidatos a la presidencia de la República, porque finalmente los que postulan van en listas que forman parte de partidos políticos que están encabezados por postulantes a Palacio de Gobierno. Y muchos no van a votar con número. Van a elegir puntualmente a uno que quieren en la Cámara de Diputados, a dos o que quieren en la Cámara de Senadores. En realidad es 2-2, o en el Parlamento andino. Van a votar solamente por el logo del partido y por arrastre aquellos que ocupan los mejores números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, de partidos políticos, obviamente, que han superado la valla del 5%, van a entrar. Olvídense, Renovación Popular, igual, tiene 10, 11% de las encuestas. Las cifras son miserables, ¿ok? Pero ya pasaron el 5%, igual que Ahora Nación, igual que Fuerza Popular. Van a hacer que entre, por supuesto, un Rafael López Aliaga a la señora Milagros Aguayo, la que hace posar, como si fuese su gran obra, a niñas violadas, cargando bebés, tapándose la cara con el recién nacido, para que sea un show navideño, para que participen en un coro, porque ella está en contra del aborto terapéutico y en contra de la educación sexual. O sea, no le gusta ni la cura ni la enfermedad, no le gusta nada a la señora. Solamente comer hostias y golpearse el pecho. Pero esa va a entrar de todas maneras, porque está postulando al Senado con el número 2. Fernando Rospigliosi, ya está dentro ya. Ese, al que le hicieron una lobotomía, que antes era un digno representante de la defensa de los derechos humanos, al punto que fue nada menos que fundador de APRODE, ahora es un facho. Olvídense, un dictador, casi un Fujimori. Se achina un poco y pasa como hermano de Keiko, fácil, ¿ah? Fácil. En fin, ¿qué ha pasado ayer? Deben estar celebrando en el Congreso de la República. Tomás Gálvez le ganó en este concurso que se hace desde la Fiscalía Suprema a Patricia Benavides. A ver, acá no hay mucho que celebrar, ¿eh? Porque es, escúchenme, lo mismo, cortados con la misma tijera. Obviamente Patricia Benavides iba a ser mucho más rochoso que sea elegida, porque sobre Patricia Benavides hay muchos cuestionamientos, más que con Tomás Aladino Gálvez en materia política. Sin embargo, Tomás Aladino Gálvez está involucrado en el escándalo de los cuellos blancos del puerto. El hermanito César Inostroza, que se fugó por la frontera rompiéndole la mano a una trabajadora de migraciones, pero acá no importa nada. Siendo el Ministerio Público dentro del aparato judicial, el sistema jurídico nacional, me atrevería a decir el elemento más importante. Porque cuando uno denuncia, el trámite arranca en la comisaría, luego pasa a fiscalía y luego depende qué tan contundente sea la indagación, la investigación que realiza el Ministerio Público para poder convencer a los jueces de una sala ya en el Poder Judicial de que exista una sentencia y se castigue el delito de acuerdo a lo que manda el Código Penal o el Código Civil. ¿Se dan cuenta ustedes lo que han hecho con el Ministerio Público? Y lo mismo querían
quieren y buscan con el Poder Judicial. Lo que pasa es que la doctora Yanet Tello, presidenta del PJ, se ha puesto fuerte y ha dicho no. Por eso es que tenemos a tantos magistrados adoptando la figura de control difuso para no cometer más barbaridades de las que ya ha generado este Congreso de la República, como por ejemplo liberar militares asesinos durante la época del terrorismo, como lo han hecho con Urresti. Por supuesto, no es que a Urresti, José Luna, atención, porque lo dijo ayer en el debate y ahora vamos a ir con eso, no es que a Daniel Urresti, ojo, le hayan comprobado, se haya determinado en el Tribunal Constitucional que no cometió delito. No. El Poder Judicial, en todas sus instancias, hasta en la Corte Suprema, suscribió lo manifestado por la Fiscalía, que había sido autor del homicidio, del asesinato del periodista Hugo Bustillos, corresponsal de Caretas en el año 1988 en Huantayacucho. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? No quieren aplicar en el PJ el control difuso. Es decir, yo no voy a hacer caso a esta ley porque el Perú tiene un convenio supranacional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un pacto firmado y los contratos se tienen que respetar, que es el Pacto de San José. Así que me disculparán, pero nosotros tenemos que regirnos en función a las normas, a los acuerdos, a los pactos a nivel nacional o supranacional. Y el Tribunal Constitucional dijo, no. Déjenlo en libertad, porque hay que hacer caso a lo que el Congreso manda. ¿Por qué? Porque los tribunos, los miembros del Tribunal Constitucional, son elegidos por estos miserables del Parlamento. Ayer muchos deben haberse quedado realmente sin sangre en la cara, si acaso en algún momento les quedaba algo, porque sus representantes, sus líderes han dado roche. En serio, qué vergüenza. Por eso es que se han lucido aquellos que casualmente no tienen representación hoy en día en el Parlamento. ¿Se dan cuenta ustedes? Los demás, ¿qué van a decir? José Luna, vamos carajo, mucho ajo ayer y poca cebolla. Pero que hubo sazón y ají. Gracias, Poppy Olivera. Poppy Olivera, Dios mío. Bueno, para terminar este asunto y pasar al tema del debate. Tomás Gálvez, entonces, ya es nombrado, oleado y sacramentado el nuevo fiscal de la Nación. Esto, en realidad, es un cargo que va a cumplir durante 2 años. Delia Espinosa ya en paralelo va a seguir con su lucha en busca de la justicia que se le negó cuando ella empezó a protestar y a denunciar que lo que le estaban haciendo era claramente un castigo por actuar en función a lo que manda la norma, y ahora es la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima, luego de haberle ganado en segunda vuelta al también abogado Humberto Abanto hace 2 semanas tan solo. Así que, pues nada, con 3 votos de 5, no se necesitaba unanimidad, mayoría simple. Vamos, celebre usted, Tomás Aladino Gálvez, ya se quitó la palabrita interino. Ya siéntase cómodo usted, celebre que es el dignísimo fiscal de la Nación, máximo representante del Ministerio Público. Palmas en la avenida Bancay, palmas. Va a tener que seguir haciéndole favores a este Congreso hasta julio. Y si la mano viene, como todos creemos, que va a continuar esta ruta trazada, que yo espero de todo corazón que realmente nos pongamos una mano en el pecho y digamos, ya, es momento de votar. Tenemos la gran oportunidad y en 5 años esta suerte no se va a repetir. Vamos a ver si entra otra clase política al Parlamento, sobre todo la Cámara de Senadores, que es aquella que no se va a poder disolver. Y regresamos a la Constitución tal cual estaba, por más fujimorista que sea de 1993, porque los que más se quejan de la Carta Magna y decían, no, Asamblea Constituyente, no, porque van a querer una nueva Constitución, como Chávez, como Maduro, comunistas, malditos. Lo que hay ahora en esa Constitución, con más de 60 reformas, no tiene absolutamente nada que ver con la del gobierno de Fujimori, con la de 1993. Lo único que queda del chino es la firma. Un saludito a la bandera. ¿Eso defienden? ¿Ese arroz con mango defienden? Bueno, en fin. Vamos a ver. Ya ha logrado un montón de cosas Tomás Aladino Gálvez, ¿no? O sea, ya ha contentado a varios. Buena gente, ¿es? Sí, eso es innegable. Ha desactivado los equipos especiales, las fiscalías especializadas, vinculado a los cuellos blancos, amigo paterazo de los congresistas de la República. El mismo Parlamento le devuelve el favor porque nada es gratis y, como siempre les digo, en política las casualidades no existen.
¿Qué ha hecho el Parlamento Nacional? ¡Ay, te archivamos todas las denuncias constitucionales! Tomás Aladino Gálvez, por favor, no se pida más. Olvídese con todo lo que usted hace por nosotros, ¿cómo nos vamos a atrever a decirle no? En fin, vamos con el análisis del debate de ayer. Pero primero, breves comentarios acerca de los participantes, que han sido un chupo, un huevo, ¿no? Y hoy día tenemos a 11 más y así vamos a seguir y la gente se va a ir perdiendo en el camino. Pero lo que sí me alegra es que ha habido interés por conocer, por saber cómo es que reaccionan estos postulantes cuando tienen a sus enemigos políticos al frente, más allá de las propuestas, porque para eso están los espacios periodísticos básicamente y los programas de streamers que usan muchos para no contestar preguntas complicadas, cuestionamientos, y se van donde Cristo Rata y otros chiquillos, pues, que en realidad no le han ganado a nadie, no tienen ningún tipo de preparación periodística y mucho menos, pero se vacilan, hacen show, ¿ah? Sus videitos se vuelven un éxito en TikTok, en Instagram y ya, así van tratando de conseguir ese voto joven que representa un bolsón importantísimo en el electorado. Me refiero a aquellos que tienen entre 18 y 24 años y que muchos no recuerdan ni siquiera quién fue Abimael Guzmán. Entonces, claro, apelamos a la falta de memoria, al desconocimiento, a la ignorancia, al hecho de que los chicos están más preocupados en realidad por tener la oportunidad de asistir a un nuevo concierto de Bad Bunny en Lima que por lo que pueda suceder eventualmente en nuestro país, políticamente hablando, y los vacilamos un ratito, metemos chongo, ¿no? Pero dejemos el chongo. Tú, si me estás viendo, tienes 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tu voto es recontra importante. Yo me siento una chibola de 20. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la primera vez que voy a votar y lo he contado un montón de veces, por eso me da tanta risa cuando dicen por culpa de Juliana Oxford ganó Castillo porque ella votó. Yo no votaba, porque yo nací en Buenos Aires, vivo acá desde los 4 años, soy más peruana que el ceviche, pero no estaba nacionalizada, tenía carnet de extranjería, razón por la cual no había necesidad, porque nunca tuve ninguna complicación ni en la escuela, ni en la universidad, ni en los colegios, ni en los trabajos en los que he laborado para poder asumir algún tipo de compromiso contractual o educativo. Entonces, la razón por la cual decidí nacionalizarme, y soy argentina porque no puedes renunciar a tu nacionalidad, y también hoy peruana, es por amor al Perú, porque me muero por ese país, porque mis hijos son peruanos y porque aquí he encontrado afecto, trabajo, amores, lazos indestructibles, amigos. Obviamente, yo soy como el Papa León XIV, ¿qué onda? ¿Ah? A ver, sí, porque una cosa es nacer donde te toca, tú no lo eliges, y otra cosa es decidir tener un pasaporte que te reconozca como ciudadana de un país que amas, con todos sus problemas, con sus grises y con sus blancos. Más grises que blancos de todas maneras, pero yo quiero al Perú, y como lo quiero tanto, es que alzo la voz. Y porque lo quiero tanto, me enfrento a un montón de gente siendo mujer, y siendo alguien que debería leer un prompter y ser medianamente cómoda para la gentita VIP, ¿no? Que espera de mí, de pronto por ser un poco blanquita, rubiecita, no, que me vaya con aquellos que se preocupan solamente por su zona de confort, que nadie los mueva de su privilegio. Los pobres son pobres porque quieren. No, 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 no. Yo soy chaira, yo soy pueblo, señores. Porque además me he formado así durante 14 años como reportera. En fin, vamos con el debate. Alfonso López Chau se está quedando jato. Mal arranque, ¿no? Tibio. Creo que, tomando en cuenta que está tercero, según las encuestas, pudo haber capitalizado eso para crecer. Pero no, se puso las pilas al final y terminó con un carajo. Pero ya, creo que era demasiado tarde. Estoy haciendo un breve resumen para luego ir con los videos que hemos rescatado para ustedes. Alex González, divertido, ¿no? Sabe que como está último, casi ni aparece en los sondeos. Lo que quedaba era hacer un poco de peliculina. Y lo logró sin ser militar, porque ahí estaba William con ese cargo, ¿no? De militar en retiro. Se apareció así porque él se alucina de combatiente, una especie, ¿no?, de reservista, no sé qué se alucina. Se habrá ido en dron, esos drones que prometió para San Juan del Urigancho, ¿recuerdan ustedes? Y que nunca cumplió. Ya, ok. Y empezó a atacar también, pero de una manera en realidad poco acertada. Luego José Williams, ¿no?, que tenía su rollo bien de derecha radical. Recordemos que es el representante de Avanza País, nada menos, un partido político que sí tiene representación en el Congreso de la República actual y que por lo tanto ha sido cómplice también de las decisiones que se han tomado, sobre todo en materia de inseguridad,
de inseguridad ciudadana, no de seguridad, y que han dado más herramientas a extorsionadores y sicarios para que hoy estemos hablando de hasta 6 muertos al día, producto de la delincuencia. Johnny Lescano, sí, pues mandando a su chiquita, tiene experiencia en debates, obviamente, no es la primera vez que postula, es un político de largo aliento, ha sido 19 años congresista de la República, le cayó a su chiquita también. López Aliaga no sabe hablar, no se sabe defender, siempre lo mismo, Odebrecht, corrupción, le sacó a su mugre, Lescano y otros más, ahorita lo vamos a ver, pero Rafael López Aliaga evade preguntas incómodas, prefiere no responder, le dicen que sus trenes son chatarra y el señor se queda callado porque, claro, ante eso, que es absolutamente corroborable, no hay respuesta que pueda satisfacer al público que está esperando, obviamente, algún tipo de justificación. Wolfgang Grosso estuvo bien, no habló mal, fíjense, como que se preparó de una u otra manera para esta pelea de ideas, que eso es un debate, repito, ¿no? Una guerra de discursos donde empiezas, obviamente, a pinchar al otro, pero de manera inteligente, sabiendo que tienes un tiempo muy limitado y que, por lo tanto, has tenido que entrenar, has tenido que hacer varios simulacros con gente de tu entorno, pues de tu equipo, de campaña, para que todo calce. Y creo que los únicos que lo lograron, una mejor que otro, pero lo lograron, fueron Marisol Perestello y el general Williams. Creo yo, Marisol Perestello, hay que decirlo, la mejor. Poppy Olivera, larga vida. No va a ganar seguramente Poppy Olivera, de pronto Marisol Perestello tampoco, pero Poppy Olivera se encarga, ¿saben qué?, de sacarle la careta al mentiroso, al corrupto, al hipócrita, de una manera, en realidad, que hace que no falte la chispa en estos momentos que suelen ser tediosos, aburridos, ¿no? De Marisol Perestello ya hice el comentario, Fernando Olivera también, Carlos Álvarez, el más definitivamente populista, ¿no? Diciendo lo que la gente quiere escuchar. Muerte, muerte, nos vamos de la corte, vamos a renunciar al pacto de San José, sicarios a la hoguera, vamos a poner orden. Le salió su lado más fujimorista, ¿no? Y trabajó mucho, se nota, para que la gente no lo siga confundiendo entre el candidato a la presidencia de la República y el actor cómico, aunque fácilmente ayer, con lo que hemos visto, Carlos Álvarez tenía material de sobra, tela de sobra, mismo sastre, para construir personajes en función a los mismos contrincantes que tenía allí al costado. José Luna, no, ya. El máximo premio a la hipocresía, no a la corrupción. Nosotros desde el Congreso, perdón, Podemos ha descuartizado también la Constitución. Podemos ha votado a favor de las leyes pro crimen. Podemos ha sostenido durante 3 años a Dina Boluarte, quien no respondió durante todo ese tiempo, 36 meses por 50 muertos durante sus 3 meses de gestión, por su cirugía, por sus desaparecidas, donde dejó al país varado, porque solamente este Congreso ha podido ser capaz de darle una licencia a los presidentes de la República para que se larguen del país sin dejar a un encargado con el florazo de que ellos gobiernan virtualmente. ¿Qué es eso de gobierno virtual? Tú eres presidente 24/7. ¿Qué es eso de que te metes a un quirófano? ¿Quieres estar linda? Estás en todo tu derecho. Comunica si el presidente del Congreso de la República asume el cargo de jefe de Estado durante el tiempo que estás, obviamente, impedida de ejercer tu chamba como presidente. Alucinante. Y bueno, Acuña es un meme. Acuña ya es un meme. Nació siendo meme. Además, suena muy incoherente y hasta trágicamente cómico escucharlo hablar sobre la importancia de la educación cuando el señor ni siquiera puede hablar. Si a alguien le falta educación, es casualmente a César Acuña. En fin, vamos con los extractos, si no, Janet Arias, mi productora, me va a matar. Ustedes, por favor, sigan poniendo like a este video, pero primero la franja electoral. Y vamos a arrancar con el momento de la foto, donde tienen que llegar todos, obviamente, para que exista la captura oficial del primer día de debates. ¿Dónde estaba Rafael López Aliaga? Llegó tarde, pero esta vez no pudo agarrar la vía del Metropolitano. ¿Se acuerdan? Una vez la agarró y a él le importó 3 pepinos. Yo me meto por acá, cuando eso está prohibido, por supuesto, ¿no? Pero lo ayudaron, llegó la policía, tome, ¿no? Para que pueda ingresar y participar del debate. Yo también, cuando esté llegando tarde a la República, si soy una ciudadana como Rafael López Aliaga o no, ustedes también, pidamos el mismo beneficio. Tengo que venir a trabajar, a comunicarle a mis troyanos lo que está pasando en el país. Así que empiece la juerga.
Vamos, 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 vamos. Primero, la foto, producción, por favor. Vean ustedes, estuvo muy bien planteado, creo yo, el escenario, ¿no? La vitrina, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones se encargó de que sea un lugar cómodo para los participantes. Los moderadores tenían una mesa como de conducción principal donde iban pidiéndole a cada uno de los candidatos que se levantara de su silla, que le tocara, armando los bloques, haciendo también algunas preguntas. Muchos ayer, porque yo he estado recontractiva ayer en mi cuenta ex, haciendo comentarios, con ironía, sarcasmo, ya me conocen, ¿para qué me invitan? Me decían, Juliana, ¿y por qué esos moderadores? A mí me parece que lo estuvieron mal, fíjense. Sobre todo Fernando. A mí Fernando me parece un gran periodista. Y eso lo escogen los partidos políticos. Y algunos me decían, Julián, ¿y por qué tú no eres moderadora? A mí no me gustaría, verdaderamente. Mientras menos me involucren con los políticos, mejor. Y además, no me escogerían nunca, pues. Son los partidos políticos los que hacen ternas y dicen, ya, ok, yo tengo estos 3 candidatos periodistas para que moderen. ¿Ustedes creen que Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos, Perú Libre van a pedir que sea Rosa María Palacios, que sea Carlos Cornejo, que sea Renato Cisneros, Marcos Cifuentes, Gorriti, Hildebrand, Mónica Delta? ¿Los conductores? ¿Los moderadores? No, pues. ¿Qué va a hacer? Mejor. Yo estoy feliz. Ayer mi mamá me dijo, ¿a ti nunca te han dicho no, mami? Qué bueno. Siéntete orgullosa de tu hija. A ver, vamos con la foto. El gran ausente, como ya les comenté, Rafael López Aliaga, se quedó atracado en el tráfico. A ver, pues, señor, parte de las tonterías que usted ha hecho. Y eso que no agarró la Vía Expresa Sur, que de Vía Expresa no tiene nadie, que según usted es su gran obra. Se malió con todo, arrasó con las propiedades privadas, le importó 3 pepinos generar tanto daño en el colegio Hiram Bingham. Está lleno de semáforos cuando las vías expresas no tienen semáforos, por eso son expresas, por Dios. Es como que una moto Rappi no llegue rápido, entonces no es Rappi. Oh, como que un servicio delivery no llega a tu casa y te toca la puerta, no es delivery. ¿Cómo le hacemos entender al señor si con la justa sabe pensar? En fin, vamos con la primera parte. José Luna versus Marisol Pérez Tello. Marisol inteligente, porque supo proponer sabiendo que no le está yendo nada bien en las encuestas, y no es por ella, creo que es una excelente candidata. El asunto es que la gente teme por el partido que la lleva, que alberga esta candidatura. Primero la gente, donde a la gente no se le ha puesto primero, hay una incongruencia absoluta, y donde el señor Miguel del Castillo ha cometido una serie de irregularidades y que le ha salpicado esto, obviamente, le ha embarrado desgraciadamente a Marisol Pérez Tello, pero yo creo que después de su presentación de anoche va a subir algo en las encuestas. Le recuerda que él estuvo a favor de las leyes pro crimen como líder del partido Podemos y con la representación que tiene Podemos en el Congreso Nacional. Y Luna lo niega, y Luna no dejaba de hablar de Urresti. A mí me hacía acordar a Gerí con su fetiche, los barrotes de la cárcel, que los tocaba así porque le encantaba visitar penales y decía que esa era su gran labor contra la inseguridad ciudadana. Ya, el mismo fetiche de Luna es Urresti, atreviéndose a decir que ya no tiene sentencia, que lo han librado de responsabilidad por la muerte del periodista Hugo Bustillos. ¿Qué cosa? Ni eso sabe. Vamos con ese extracto. Con Daniel Urresti como ministro del Interior, aseguramos que acabamos con la extorsión y el sicariato. En particular, el señor Luna ha votado a favor del impedimento de incautar explosivos a los reinfos suspendidos, de la ley Soto, de la norma para cumplir la ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado. Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, díganme qué cosa lo es. Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna ley pro crimen. Nosotros absolutamente ninguna, pero la señora sí es la ministra de Odebrecht y las leyes pro crimen empezaron con ella porque se llevaron más de 500 millones los de señores de Odebrecht. Con esas leyes, el dinero se va porque ya no hay extinción de dominio. No capturas al cabecilla, solo capturas al peón. Y con eso, el poder político que protege el crimen organizado queda fuera de la investigación criminal. Con eso no podemos terminar con el crimen organizado. Cuando deroguemos esas leyes, vamos a implementar una unidad genio, un grupo especial nacional de inteligencia operativa, no con personas que han sido liberadas por normas truchas y que deberían estar en la cárcel, tal y como se establece, asumiendo su responsabilidad. El reino de la impunidad, eso es lo que hay hoy gracias a este Congreso. Usted está equivocada, yo no he defendido ninguna ley ni participo en ello.
Mi preocupación es cómo ayudar a la población con 140 leyes. Yo he luchado contra la banca, yo he luchado con la usura bancaria, yo he peleado contra esos señores. Eso es mi participación en el Congreso de la República. Yo no tengo que recordar los votos porque los votos son públicos, pero su voto ha sido a favor de toda esa legislación que no permite perseguir el crimen organizado. Lamentablemente, la política hoy se vende y se compra y no hay escrúpulos en quienes legislan y eso tiene que cambiar. El general Urresti es inocente de acuerdo al Tribunal Constitucional y punto. Ahora lo que nos estamos enfrentando es a los asesinos, a los culpables, a los que están matando gente, que matan a jóvenes de 23 años que es asesinado mientras manejaba un combi rojito para pagar sus estudios. Cuando nos matan a jóvenes, están matando también a nuestro futuro. De eso tenemos que preocuparnos. El señor Urresti fue sentenciado. Utilizaron una norma de prescripción. Jamás se dijo que fuera inocente. Y la historia lo juzgará. A ver, aquí se notan varias cosas, ¿ya? Vamos punto por punto. En primer lugar, la narrativa de usted que ayudó a Odebrecht es una gran mentira. Marisol Prestello fue congresista de la República y luego fue ministra de Justicia y no es verdad que haya favorecido a Odebrecht. Lo que pasa es que hay narrativas, mentiras que se repiten con tanta constancia y de forma tan sistemática que desgraciadamente quedan registradas en la memoria colectiva, como el fraude, fraude, fraude. Ayer tenía una señora acá, fujimorista, que me decía que Keiko Fujimori había ganado en el 2016, en el 2021, que fantasmas habían votado, que los muertos habían colocado su firma, o sea, viven alejados de la realidad. En serio. Y claro, como las redes sociales hoy te permiten todo, incluso acceder a data que no es real, pero las ediciones te hacen creer que una persona moviendo la boca está diciendo algo que obviamente nunca mencionó. Muchos comodones se quedan con eso, comparten esos clips, esos extractos, y la gente termina pensando que es verdad, cuando está no solamente descontextualizado ese material, sino trastocado, manipulado, deformado. No sé si tan deformado como la política nacional, pero por ahí van. Marisol Prestello está impecable, más allá de que a uno le guste, a otro no, de que uno piense en votar por ella o no. Yo creo que del debate, si hablamos de lo que tiene que hacer un político cuando está en un evento de esta naturaleza, en campaña electoral, ha sido la mejor preparada, la que manejó de manera más óptima sus tiempos, la que no cayó bajo, la que no necesitó insultos para defenderse y la que dejó en claro que no solamente es una político de cuerpo entero, sino que además entiende muy bien del tema legal, porque es abogado. Entonces, claro, cuando le dicen, ¿no? Y con Urresti, porque llevaría a Urresti, y porque si yo me convierto en presidente de la República, Luna, pondré a Daniel Urresti como ministro del Interior, como si hubiese hecho mucho como ministro del Interior de Daniel Urresti. Era más circo que otra cosa, porque le encanta la Cámara. Y después, cuando se encargó del área de seguridad de una municipalidad, tampoco es que logró grandes cambios y transformaciones. Ojo, ojo. Hay que decir las cosas como son. No necesariamente el que más bulla hace es el que más ejecuta. Muchas veces la forma, desgraciadamente, le gana al fondo. Pero acá tenemos que ir al fondo si queremos votar bien, porque si no vamos a terminar fregados 5 años más, con 15 presidentes en un quinquenio, por favor. Vayamos con cuidado. Además, Urresti sigue siendo, para el Poder Judicial, para la justicia peruana, autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos. El Tribunal Constitucional no se pronunció sobre su eventual responsabilidad o su eventual inocencia. Lo único que hizo es, a ver, existe esta ley, que es la ley de amnistía para liberar a todos los militares que cometieron delitos de lesa humanidad antes del año 2001. Obviamente una ley a favor de los fujimoristas, ¿ok? Entonces, como la muerte de Hugo Bustíos, el homicidio, fue en 1988 y hay militares que durante esa época están en pleno proceso de investigación o ya condenados, sentenciados, los que están presos que salgan y a los que están en proceso de indagación que se les archiven los expedientes. Eso no quiere decir que seas inocente, eso quiere decir que te limpiaron de polvo y paja. Por eso es que, a pesar de existir la ley, en el Poder Judicial, hasta la última instancia, que es la Corte Suprema, se determinó que lo que correspondía era apelar a la figura de control difuso. Ok, esta ley existe, pero tenemos el Pacto de San José. Y nosotros tenemos que defender lo que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de delitos de lesa
humanidad. Y existe jurisprudencia. El caso Cantuta, el caso Barrios Altos. Y me van a decir ustedes que el Tribunal Constitucional no lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Si el Tribunal Constitucional tuvo que, obviamente, resolver a favor de los deudos de las víctimas de Barrios Altos y de la Cantuta, entre otras masacres. Delitos cometidos por el grupo paramilitar Colina, básicamente, creado de manera clandestina durante el gobierno, la dictadura de Alberto Fujimori, de la mano con Vladimiro Montesinos, desde el Servicio de Inteligencia Nacional. Y doy cuenta de cómo incluso funcionaba esa jerarquía, porque todavía recuerdo que hace muchísimos años, 2002, imagínense, hace 24 años, fui la primera periodista en entrevistar a un ex integrante de Colina en el penal Sarita Colonia, Julio Chucky Aguirre, y me contó absolutamente todo. Y me mostró parte de la documentación de cómo se manejaba estructuralmente este grupo paramilitar para salir a asesinar a todos los que posiblemente eran terrucos, incluido un niño en Barrios Altos que también fue masacrado. Por favor, digamos las cosas por su nombre y expliquémosles a la gente realmente cómo son las cosas. Vamos con el segundo momento del debate. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con Johnny Lescano, de Cooperación Popular, y Carlos Álvarez, de País para Todos. Claro, en esta oportunidad hemos visto a un Alfonso López Chau, como les decía, que arrancó adormecido, ¿no? Letargado, aburrido. Después se fue poniendo las pilas, pero de verdad de propuestas dejó poco. Y de respuestas a los ataques, sí, por ahí que se levantó un poquito, se puso gallito, pero después también se apagó. Algo le sucedió, le faltó batería. Johnny Lescano ha chorado porque sabe perfectamente que la idea era ir a atacar a aquellos que son sus principales, obviamente, opositores en esta campaña y principales contrincantes, aquellos que representan a la izquierda, centroizquierda o una izquierda radical, que en este caso no lo hemos tenido porque Vladimir Cerrón obviamente no ha podido participar ni va a participar en los debates porque hay un rochezazo en el Tribunal Constitucional por el habeas corpus que metió su abogado Humberto Abanto, que no se le ha permitido todavía, porque la idea era que esté. El Tribunal Constitucional ya estaba listo para decirle al Cerrón, vaya usted, el prófugo menos buscado de la historia del país y con más fuerza y con más suerte también. Vamos con este extracto. Los dos candidatos que me acompañan han hecho una serie de propuestas, pero hay que preguntarles una cosa. ¿Por qué el señor López Chau estuvo encarcelado, sentenciado por el delito de asalto y robo? Y no lo dijo. Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país. O el señor Carlos Álvarez, que colaboró con Montesinos, que le hacía los sketches, porque ya lo han dicho, su secretaria de Montesinos, que le llevaba los videos para que vea, para ridiculizar a los opositores de Fujimori, a cambio de dinero. Eso han dicho. El señor Lescano miente, sabe que miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio. Él más bien tiene que explicar su hoja de vida. Mientras yo protegía a los estudiantes en la UNI, él cobraba su cheque de asesor del Congreso. Sí me llama la atención, del señor Lescano, este ataque, porque en el 25 el congresista Ceballos fue 3 veces a mi oficina a pedir que nos aliemos con un partido y estarlos juntos en una plancha presidencial. No sé qué pasó, ¿por qué tanto ataque ahora? Y otra cosa más, no hablemos tanto de temas que en el pasado pues, suelen ser esqueletos que están allí, que saltan a la vista. A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra, gracias por sus servicios. Señor, solamente decirle al señor López Chau que aquí está la constancia de que fue amnistiado por asalto y robo. Y yo siempre apoyé a mis paisanos cuando fueron atacados por el gobierno de la señora Boluarte, mientras él llevaba en su lista a una sobrina de la señora Boluarte al Congreso de la República, de tal manera que usted más bien es un mentiroso. Pero no quiero dejar pasar que vuelve a mentir el señor Lescano. Yo le he preguntado, él ha sido congresista de 18 años, ¿qué ha hecho por los puneños y los estudiantes en ese periodo? Nosotros hemos... Que no interrumpa, por favor. No deben haber interrupciones, señor Lescano. Adelante, señor López Chau. Bueno, quiero terminar señalando. Mientras yo protegía a los estudiantes, él cobraba su cheque del Congreso, protegiendo a los niños que son parte de la mafia.
Claro, además la ubicación de la toma, perfecta, ¿no? Lescano en el medio tirándole barro a los dos, mucho más a López Chao porque los dos son candidatos de la izquierda y básicamente lo que quieren es capitalizar el voto del sur, del país, del centro, que es donde se genera el mayor desconcierto por parte del votante y también esa sensación de que el Estado no existe o que el Estado existe, promete, no cumple y solamente te visita en campaña proselitista para conseguir tu voto y después se olvida de que existes, que necesitas un colegio, que necesitas una posta médica, que no tienes luz, agua ni desagüe, que son los servicios básicos a los que ningún peruano debería estar rogando por acceder. Pero sí aprovechó que Carlos Álvarez estaba ahí y que de pronto López Chau no lo iba a atacar para decir, bueno, le vamos a recordar su época donde él mismo admitió que sí se había vinculado con Vladimiro Montesinos. Y le cayó su chiquita y se quedó callado. Porque aquí 3 cosas importantes. En primer lugar, López Chau, por supuesto que se equivocó, cuando a la hora de llenar tu declaración jurada, también conocida como hoja de vida y postular en una contienda electoral, no mencionó las veces que estuvo en la cárcel. Aquí, recién por primera vez en esta mesa, cuando lo invité, me dijo el nombre del penal donde había estado durante 3 meses, si no me equivoco, y fue el Lurigancho. Fue amnistiado, efectivamente. Una amnistía es cuando te limpian de culpa, cuando el Estado reconoce que se cometió un exceso y que no hay razón para que continúes privado de tu libertad porque no hay delito alguno. Ok, pero lo pones. Así no te lo exija el documento, porque no es una sentencia firme, no es que te hayas tenido que rehabilitar, porque se entiende que luego de la amnistía, más bien se te reconoce como una persona inocente y maltratada por un Estado que se confundió, que cometió un error al culparte de algo que no hiciste, pero lo pones. Sobre todo cuando sabes que estás en el Perú y que te lo van a sacar en cualquier momento y que cada día que pasa te acercas más al 12 de abril. López Chau no lo hizo y esto le sigue pasando factura, como lo acabamos de ver. Luego, Lescano. Sí, pues Lescano habla acerca de los que viven del Estado, aquellos que son mentirosos, corruptos. No estoy diciendo que Lescano sea mentiroso, corrupto. Creo que es una persona que más bien siempre ha estado del lado del pueblo, más allá de alinearse con los poderes políticos. Pero él es lo que vendría, vamos a decir, un caviar, tal cual se conceptualizaba este término hace por lo menos 5 años. Ahora caviar soy yo, por ejemplo, que soy de centro, a veces más liberal cuando se trata de economía, a veces más progre cuando tengo que hablar de derechos humanos, pero antes caviar era el que vivía del Estado, el que no trabajaba en la empresa privada y solamente vivía del Estado, que no está mal, que no está mal. Hay gente que se ha preparado la vida para ser un buen fiscal, para ser un buen parlamentario, para trabajar en la Biblioteca Nacional durante 20, 25 años. Julio Velarde sería un caviar, porque tiene la vida en el Banco Central de Reserva y si no fuera por él no tendríamos una de las monedas más estables del mundo. Por favor, lo que pasa es que miente, regresamos al mismo tema y algo queda. Caviar. Johnny Lescano ha sido 19 años congresista de la República y luego hasta ahora es asesor en el Parlamento Nacional, por lo tanto recibe, por supuesto que sí, un sueldo y ahora vuelve a postular a la presidencia de la República. Si retrocedemos el tiempo, recordaremos que en el año 2021, a estas alturas no sé tanto, pero por lo menos a 1 mes y 1 semana de las elecciones, Johnny Lescano encabezaba las encuestas y se peleaba el primer lugar ¿con quién? Con George Forsyth, a quien le toca participar en el debate hoy y que obviamente los dos ahora están en unos puestos muy, pero muy por debajo de los top 5 según las últimas encuestas, los últimos sondeos. Pero sí, pues cuando se la devuelve Carlos Álvarez, porque el otro le dice, tú que has estado con Montesinos y que has recibido cheques y demás, lejos de defenderse Carlos Álvarez, que debió aclarar el tema, volver a decirlo, por más de que lo haya repetido hasta el cansancio en entrevistas. Sí, efectivamente confié como muchas personas, yo no sabía que Montesinos era un corrupto y que le reventaba la mano a medio mundo, desde la salita del CIN donde todo lo grababa y con su gran secretaria, la Pollito, Matilde Pinchi Pinchi, que después se convirtió en colaboradora eficaz. Gracias Matilde Pinchi Pinchi por eso. Le saca lo de Ceballos. Ah, sí, su congresista Ceballos, porque es asesor, Lescano, ha ido a visitarme hasta 3 veces a mi oficina para buscar una alianza. Una alianza entre el partido de Carlos Álvarez y Cooperación Popular, que no es la tienda política de Johnny Lescano, pero sí el partido que alberga ahora su candidatura. Y Lescano no respondió. Entonces, ¿qué tanto criticas a una persona con la que creías
que podías generar algún tipo de alianza entre Carlos Álvarez y Lezcano. Yo no veo ningún tipo de similitud en cuanto a visión de país o algo que pueda hacer clic si hablamos de ideologías políticas. Pero en fin, eso fue lo que sucedió. Tercer bloque, vamos, Poppy, 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 Poppy. ¿Qué dice Switcher? A ver, Fernando Olivera, a diferencia de Acuña, no es un meme. Es un tipo que sabe cuál es su trabajo en un debate. Joder, ¿ok? Llega a pinchar, llega a cortar cabezas. Él sabe que no va a ganar, lo sabe desde el día que inscribe su postulación dentro de los plazos que da el Jurado Nacional de Elecciones para que puedas postular en una candidatura, ¿ok? Pero es un demócrata, es alguien que realmente está limpio, se le ha revisado todo y el tipo es humilde. Acá llega con una maletita que se le cae todo, me da el celular, ¿no? Una vez para que lo revise. Sí, pues, no para presidente. De pronto, no sé, ustedes deciden, cada uno votará como mejor le parezca y como dicte su conciencia, pero Poppy Olivera tiene la capacidad de hacer lo que otros candidatos no se van a atrever. Uno, porque no van a gastar su tiempo en solamente atacar, porque hay que proponer, y el tema era ayer inseguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, y nadie se acuerda de que el título del debate era ese, sino de todos estos hechos anecdóticos que han quedado y que estamos tratando de unir para mostrarles a ustedes, además de las propuestas de las que hablamos en un ratito. Y claro, fue y cumplió su misión. Y no solamente se llevó la cabeza de Grosso, sino, sobre todo, la de Acuña. Al Chato lo dejó congelado y encima, pobre, que no sabe ni hablar Acuña. O sea, yo no puedo creer realmente, que alguien que apuesta tanto por la educación, que se jacta siempre de haber salido adelante, de haberse hecho rico, cuando no sabe hablar. Y no porque tenga un problema neurológico. No sabe hablar porque es un ignorante. Y la cultura no te la da la plata, ni la mansión en Madrid. La inteligencia tampoco, ¿no? Eso ya viene contigo, ¿no? Obviamente. Eso ya está en el ADN. En fin, Fernando Olivera, Wolfgang Grosso y César Acuña. Me atrevería a decir que uno de los momentos más sabrosos de anoche. Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo. Bueno, si no me hubieran interrumpido. Usted tiene que explicar cómo es que esas bandas criminales han crecido en su gobierno regional y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Aquí está su foto, aquí está, relacionado con los narcotraficantes Sánchez Paredes. Sánchez Paredes. Explique el origen de su fortuna mala vida, que de hecho va a ser investigada y va a ser sancionada. Bueno, como gobernador regional, mi preocupación como gobernador siempre ha sido combatir la minería ilegal. Y quien tiene que preocuparse como política de Estado, de combatir la minería ilegal es el Ejecutivo. Y también es el Congreso dando no. Tomamos nota de su respuesta, señor Acuña. Mientras Poppy arrasa y se mandó con muchas cosas que no puede corroborar. Ojo, sí se excedió.
porque lo ha dicho públicamente y porque le ha dado pie a que César Acuña anuncie que va a presentar una demanda por difamación y calumnia, que va a querellar a Popio Olivera. Porque le dice usted que esos son los narcotraficantes, testaferro de los Sánchez Paredes. Muestra una foto que es una foto que además se viralizó hace muchos años y que se determinó que no era real. Lo que sí es cierto es que lleva a trabajadores de la Universidad César Vallejo y que de una u otra manera manipula a alumnos para que participen en sus actividades proselitistas. Algo que además contraviene la ley universitaria, tal cual lo explicamos ayer en el programa, con la norma en la mano. Y Acuña, claro, en medio de la desesperación, lo único que hacía era mirar su papelito. No es copia, es plagio, para ver cómo responderle. Y cuando se da cuenta que de lo único que se puede agarrar es del gobierno regional, dice: yo como gobernador regional, que al final no dijo nada. Yo como gobernador regional, se le fueron los segundos, 30, 29, 28, 27, ya, acabó el tiempo, señora Acuña. Y Wolfgang Grosso en el medio, ¿no? Acalorado, obviamente, por eso es que aparece sin saco, solamente con camisa, porque estaba en medio de 2 orates ahí, que se estaban tirando dardos, cuchillos, de todo, chairas, en fin. Ahí está Popio Olivera cumpliendo su función, ahora tendrá que enfrentar una querella, vamos a ver qué pasa con eso. Espero que Acuña no se lo tome, digamos, tan en serio. Creo que la mejor manera de responder a lo que consideras que es una difamación, una mentira, un agravio a tu persona, a tu imagen, es dando una entrevista y aclarando, diciendo realmente cuál es la verdad de la historia en esos mítines que deberían de ser apoteósicos, porque Acuña está en 4º o 5º lugar, según algunas encuestas, y no diciendo: yo como gobernador regional. De eso ni hable, Acuña, no le conviene, porque usted como gobernador regional dejó varado su despacho durante un montón de tiempo con la excusa de que me estoy yendo a Europa, pero son días en los que no voy a recibir un sol. Es que usted plata no necesita, usted tiene plata como cancha, por eso le paga tanto streamer. Pero los streamers no han estado ayer, pues por eso es que lo han dejado solito, con su papelito, pobrecito, y desesperado, no sabía qué cara poner. Y vuelve a Grosso esperando su momento, que ahorita lo vamos a escuchar, porque Popio Olivera también le dio con palo a Grosso. Se llevó 2 cabezas, la de Grosso y la de Acuña, ayer Popio Olivera. Lo cierto es que Acuña efectivamente por el gobierno regional no hizo nada, o si hizo algo fue muy poco, porque tiene que haber gestión, y para haber gestión tienes que ejecutar tu chamba de manera presencial, no virtual, pues. Usted va a decir que chambea en Madrid, se va un ratito a Berlín, Lisboa, París, Londres, Barcelona. No, señores, no, eso no es verdad. Tienes que estar allí donde las papas queman. Y Trujillo no quema, Trujillo arde desde hace rato. Cuando empezaron los casos de extorsión, de sicariato, que ni siquiera eran protagonizados por los venezolanos, como dicen, como si fueran los únicos delincuentes. Hay delincuentes de todos los países y de todas las razas, aunque Acuña diga que es una raza distinta. Esto empezó con peruanos que aprendieron del manejo del sicariato, de esta forma particular de delinquir, de sicarios colombianos. Ojo, de la década de los 80, de la época de Escobar en Medellín. Lean un poco, estudien un poco. Si no van a viajar, por lo menos cómprense libros. Vayan a cualquier biblioteca y hay historias, biografías enteras de personas que uno puede conocer desde su lado negro y desde su lado blanco, si acaso lo tienen. Pero nada hacen, pues no hacen la tarea. Por eso es que vemos propuestas y participaciones en realidad tan miserables y ridículas como las de ayer. Y esta es la clase política que tenemos. Acuña no pudo responder, pues no pudo responder. Entonces vamos al siguiente bloque, donde Alex González, que está más loco que una cabra, del Partido Demócrata Verde, no es militar, pero se fue vestido de militar. Porque él además, ¿han visto sus spots? Aparece como si fuera Rambo, ¿no? Sí. Acá, Alex, ayúdame, ahí voy, lucharé por ti. A ver, fue alcalde del distrito con mayor población del Perú, el más grande de Lima, por lo tanto del país, que es San Juan del Lurigancho. Prometió el oro y el moro, y el Lurigancho me atrevería a decir que más de la mitad no lo soporta, lo detesta. Dicen que es un timador, que habla mucho y hace poco, y ayer habló mucho e hizo muy poco, por no decir nada. Y Rafael López Aliaga, bueno, sigue pues, ¿no? Hablando y prometiendo de verdad, o sea, que los drones cuando estaba de alcalde de Lima, ¿no? Que las playas artificiales, que ya se vienen las motos, en campaña vamos a darle DNI a los fetos, ¿no? O sea, en realidad yo no sé en qué país paralelo vive. Y no puedo creer que gente que pertenece al sector ni siquiera AB, A más en el Perú, estén convencidísimos de que es la mejor opción. Claro, ¿por qué? Porque les asegura, según ustedes, mantenerse en su burbuja de privilegio. No, señores, mañana el señor quiere hacer una obra para demostrar que algo
puede ejecutar en su vida y se va a volar tu casita en el golf. O va a entrar con un tractor a tu casa en Asia. Te lo digo así. Evalúa. Miren lo que le han hecho a Hiram Bingham, que no es un colegio de clase media. Es uno de los colegios más exclusivos de Lima. Miren cómo se ha bajado varios terrenos inmuebles de Surco para construir su Villa Expresa Sur. Le importó 3 carajos. Bueno, pues en el debate dicen carajo porque yo no puedo decir un carajo. ¿Ah? Ajos, ahí hemos escuchado al final mucho carajo. Ya, póngame el pitito, está bien, el malíe, disculpen. Y José Williams, que tuvo una narrativa, creo, densa, porque él es denso, pero concreta. Él sí se entrenó. No tanto como Marisol Perestello, o quizás sí, porque es militar, pero, claro, Marisol Perestello lo tiene en la sangre, ¿no? Y es mucho más empática a la hora de comunicar. No se trata de hablar bien, bonito, respetar los tiempos. Se trata de que el mensaje tenga una narrativa capaz de capturar la atención de la gente. Bueno, a Porky lo mandaron en la caja china. En serio, lo mandaron en la caja china. ¿Ah? Le recordó González sus denuncias, Porky no respondió nada. Hablaron de las propuestas inviables de Rafael López Aliaga, porque ahí era oportunidad para los dos, ¿no? Alex González ya no existe, obviamente es imposible que sea presidente o que pase una segunda vuelta siquiera, y José Williams sabe perfectamente que se está enfrentando a quien, según los sondeos, se disputa el primer lugar ante una eventual segunda vuelta junto a Keiko Fujimori. Pero ayer no estuvo Keiko, a Keiko le toca hoy día le toca a Nieto también, que ha subido muchísimo en los últimos días, y a otros personajillos más, entre ellos George Forsyth. Vamos con este bloque. Quienes me acompañan en este bloque son sin duda quienes han sostenido ese Congreso impresentable de robacables y mochasueldos. Aquí les presento la lista interminable de denuncias ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, que tienen un nombre: el señor López Aliaga, que antes que ofrecerle algo al país, debe por cada peruano muerto no se come en las cárceles de estos delincuentes que extorsionan y aterran al Perú. Vamos a expulsar a extranjeros ilegales antes del 28 de julio de este año. Tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida, que en este país a los delincuentes no les queremos más. Retiro de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, lo que nos permite la pena de muerte, los jueces sin rostro y los jueces y fiscales militares temporalmente, como se usaron antes Sendero Luminoso y al MRTA con mucho éxito. Señor López Aliaga, usted está imputado por el Ministerio Público por 4.000 millones de soles de bonos de la deuda. El tiempo se ha agotado, señor González. El señor Rafael López Aliaga nos dice que las propuestas no tienen dinero para poder realizarse. Sin embargo, yo no entiendo cómo vamos a llevar la capital a Junín con todos los poderes que tiene, los 3 poderes: conectividad, vivienda, alojamientos y etcétera, etcétera, cuando tenemos tantos problemas que atender en salud, educación, seguridad y etcétera, etcétera. Eso cuesta mucho más que cualquier otra cosa. Eso puede ser jugar con el interés y con los anhelos de la población. Gracias. ¿Quién le puede creer que juró que no iba a traicionar el voto de los ciudadanos y terminaba su mandato como alcalde? Nos dejó Lima, potencia mundial del crimen. Lima y los trenes chatarras y 4.000 millones de soles de bonos. ¿Quién le puede creer a un mentiroso? Responda López. Populista al mango, Rafael López Aliaga, ¿no? Pena de muerte. Disculpen, ciudadanos buenos venezolanos que no vinieron al Perú para probar el ceviche, el suspiro a la limeña, conocer la Costa Verde o viajar a Machu Picchu. Vinieron, fue un éxodo, desesperados para librarse de una dictadura porque tenían hambre. Y no todos son malos. La mayoría son buenos. Así que un poco de respeto a la comunidad de venezolanos, enorme por supuesto, de más de 1.380.000 venezolanos que viven en el Perú. Porque hay delincuentes venezolanos, sí. Que la mayoría de extranjeros
que cometen crímenes en el Perú son venezolanos, pero miren la cantidad de extranjeros que vienen al Perú, pues por porcentaje se entiende que sí, hay más venezolanos que colombianos, que argentinos, que chilenos, que ecuatorianos, que gringos, que ingleses, obvio. Pero no por eso se le puede adjudicar toda la responsabilidad de la inseguridad ciudadana a hombre o mujer de este país, que muchos están haciendo labores que ya los peruanos no quieren hacer. Y que teniendo carreras, maestrías, doctorados en ingeniería, en literatura, en odontología, medicina, están cuidando niños o limpiando baños, empezando de cero en un país que no es el suyo, lejos de su familia para poder mandar un poco de dinero. Qué falta de empatía la de Rafael López Aliaga. En fin. Pena de muerte, nos vamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que la gente quiere escuchar. No es tan fácil, señores. En un país tan desprotegido en materia de derechos humanos, nos vamos a quedar sin ese abanico que de una u otra manera nos cubre de las barbaridades que se cometen en nuestro país. Y no solamente en dictadura, con Dina Boluarte de 50 muertos. Ni siquiera hay una responsabilidad administrativa, política, asumida por la señora, a la que luego vacaron. No porque ya no les caía bien. No, comió de su mano durante 3 años, de la mano del Congreso. Pero cuando ya alcanzó 3% miserables de aprobación, de simpatía, dijeron no, ya, marquemos distancia porque queremos seguir en la ruta y empieza la campaña electoral. Van a decir que seguimos siendo los socios de esta señora. Ya no te conocemos, si te vi no me acuerdo. Así de hipócritas son, ¿no? Los jueces sin rostro, ¿qué habla? Rafael López Aliaga, ¿qué habla? Y se la devuelve bien Williams. ¿Qué dice usted? Se presenta como gerente y quebró la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nos ha dejado deudas millonarias que no solamente vamos a pagar los limeños, sino todos los países, porque fueron asumidas por el Estado Nacional, no por los limeños, por Dios. Y después le dice, ¿cómo va a ser usted? ¿Ah? Eso de, ¿no?, achicar ministerios, 6 nomás quiere. Claro, el primero en volarse es el Ministerio de la Mujer, porque le importa 3 carajos las mujeres. Por eso es un misógino y una persona que suele agredirnos constantemente, sobre todo a las periodistas. Nos odia, asesinas, malditas, aborteras, putas, de todo nos ha dicho. ¿Ok? Ya la capital no va a ser Lima, la capital va a ser Junín. Ya, ¿y cómo se va a trasladar Lima a Junín? Dígame usted, ¿es capaz de ofrecer partirnos en pedazos a los que vivimos en la capital y llevarnos a todos en sus trenes chatarra a Junín? ¿Es capaz? Porque se promete todo. Ese promete todo. Alucinante. Y Ale González ya, bueno, lo que dijo, dejó de decir, ya. Acá el tema era Williams, más bien, que tenía, creo yo, un discurso más aterrizado contra Rafael López Aliaga, que no pudo responder. Y creo que hasta allí Williams estuvo muy bien asesorado. Pero después me dio la sensación, ya cuando empezó con el rollo de los zurdos, los rojos, que Adriana Tudela lo llamó por teléfono, le mandó un WhatsApp. Porque para clasista, pituca y desconectada de la realidad, y que maneja muy bien ese floro de, ay, rojo, ay, ¿no? Caviar, socialista, progre, apestas. No sabe ni cuánto cuesta el pasaje del Metropolitano, ni cuánto cuesta un balón de gas. Adriana Tudela, que va en la lista presidencial como vicepresidenta. Ya, ok, vamos con eso. Gente que dice que no van a poner a Wolfgang Grosso, ya viene, en este sexto extracto que ha preparado muy bien mi productora Janet Arias, quien se ha quedado hasta las 2:30 de la mañana cortando material para poder enviarlo al switcher de la República y poder tener este contenido que espero que ustedes estén disfrutando y que pueda estar calando en los electores, que son casualmente aquellos troyanos, que sigan poniendo like nomás, por favor, gracias, y que nos están viendo en vivo y en directo y que más tarde lo harán de manera diferida. Mientras tanto, Wolfgang Grosso sí aparece otra vez en este trío con Marisol Perestrello y ¿quién? Olivera otra vez. Poppy, larga vida Poppy Olivera. ¿Ah? Ya debería de cambiar de símbolo. La escobita ya fue. Llegó con una KM al debate. Dios santo. ¿Ah? A la horca. Mandó a por lo menos 2, a Acuña y a Wolfgang Grosso. Veamos. Si pasásemos el polígrafo donde estamos varios candidatos a la presidencia de la República, varias sillas se quedarían vacías. Hay que tener cara, Grosso, para hablar del polígrafo donde te entrenaron muy bien para evadirlo. Y cuando además es usted un experto en mentir, mintió sobre Villaverde, un asaltante armado con el que usted se ha reunido, dijo nunca, 7 veces se ha reunido. Y además, para buscar contactos que le nombren en el gobierno de Pedro Castillo, reuniéndose con Bruno Pacheco, el de los $20,000 en el water, reuniéndose con el Silva, el prófugo de la justicia del día de hoy. ¡Qué cara, señor! Yo quisiera que usted, que dice que es de inteligencia, pero que después no sabe nada,
me diga durante su gestión cuántas avionetas de narcotráfico fueron derribadas. ¿O es que usted es el candidato del narcotráfico que ha hecho del Estado peruano un narcoestado al día de hoy? Ese es Popi, el que nos acaba de dar un adelanto de lo que va a ser un circo en Fiestas Patrias. Yo trabajo con el polígrafo hace muchos años. De hecho, soy la única ministra que aplicó polígrafo antes de conceder, en el caso de los privados de libertad, algunas medidas. Y de hecho, la mitad no fueron concedidas. Se buscó determinar si había habido corrupción. Pero hay que ser conscientes que el polígrafo tiene falsos positivos y falsos negativos. Lo bueno es que hoy la tecnología te permite detectar por otros mecanismos la mentira. Nunca hay que olvidar que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Buen remate, ¿no? De Marisol Prestello. Algunos se estarán diciendo, ay, Julián está haciendo campaña ahora Marisol Prestello. No lo acompaña nadie. A mí ninguno todavía me convence. Les soy absolutamente honesta. Que hay 3 o 4 que son mis males menores, es cierto. Pero hay que decir las cosas tal cual. O sea, Marisol Prestello y José Williams. Miren, de Avanza País, ustedes dirán, ay, Juliana se volvió facha. ¿Ahora qué? ¿Defiende al partido político cuyos representantes en el Congreso forman parte de la secta? No. No, pero estoy siendo objetiva dentro de la subjetividad que estoy utilizando en esta narrativa, en este monólogo de esta mañana aquí en Arde Troya para poder comentar e ironizar de una u otra manera lo que ha sucedido pues anoche, ¿no? Yo creo que a Popi Olivera le va a caer no solamente una querella, sino 2, ¿no? Con todo lo que le ha dicho narcotraficante, a Grosso, y Grosso ya no sabía bien cómo defender y empezaron a hablar del polígrafo y ahí quien puso paños fríos, ¿no? En medio de tanta calentura, definitivamente fue Marisol Prestello, la única mujer en el debate, dicho sea de paso, y la que mejor habló. Por algo las mujeres dicen que somos más inteligentes. En fin, y terminó bien, ¿no? Con una frase que es popular, que conecta con la gente que no se come literalmente un discurso aburrido, tedioso, por más de que esté muy bien estructurado, algo que Acuña nunca va a lograr, ni lo uno ni lo otro. Williams tuvo ese discurso estructurado, pero aburrido. Marisol Prestello fue mucho más concreta y termina con este tipo de narrativas que conectan de una u otra manera con el elector, ¿no? Para mentir y comer pescado, puntos suspensivos. En fin, Carlos Álvarez, José Luna y César Acuña. Acuña habla de los corruptos, de la cárcel. Carlos se despidió imitando a César Acuña, cosa que no le viene bien, porque casualmente muchos le critican el hecho de que no haya tenido ningún tipo de experiencia en la gestión pública. Es un actor cómico, de los mejores, hay que decirlo. Con un pasado ciertamente cuestionado, sí, pero no debió apelar a lo que se ha dedicado durante 40, 45 años de su vida, cuando está en un momento donde lo que quiere casualmente es demostrar que tiene la capacidad y la seriedad suficiente para poder gobernar un país. Y ojo, ha perdido mucho, porque Carlos Álvarez no está en el 8º o 9º lugar de las encuestas. Está entre el 4º, 5º, 6º, dependiendo, y de pronto crece y de pronto se estanca o de pronto ya desaparece. Vamos a ver qué sucede. Nada está dicho. En el Perú no se sabe nada hasta el último día. Hasta el momento en que vas a tu mesa de votación y acercas tu cédula con tu voto y lo depositas. Así somos, pues, un poco irresponsables, bastante irresponsables, pero así somos. Y no vamos a cambiar en eso, en esas formas, porque desgraciadamente nosotros somos responsables y ahí sí, dejémonos de tonterías. Hagamos mea culpa. Somos responsables de tener esto. Y vamos a seguir siendo los responsables si elegimos a los mismos que van a continuar cortando el jamón y haciendo del Poder Ejecutivo simplemente una sede, un apéndice del Parlamento Nacional y con el ánimo de obtener, obviamente, capturar, secuestrar al Poder Judicial, rompiendo con lo que manda un Estado de Derecho en un país democrático, que es la independencia y autonomía de poderes. Legislativo, por un lado, judicial, ejecutivo. Cosa que ya no existe, porque hay una dictadura, pero no es una dictadura desde el Ejecutivo, desde el Gobierno. Es desde el Congreso de la República. Y es una figura anómala, atípica, absolutamente extraña. Es como si Perú quedase en Saturno. En serio, no es broma. Vamos con el último extracto, porque hoy también tenemos hoguera electoral. Carlos Álvarez, José Luna y César Acuña. Hablan de los alcaldes, de las cárceles, ya bueno, imita a Acuña. Obviamente Carlos Álvarez, para terminar, le metió un poquito de ají, chongo, dijo estoy demasiado serio, el show se lo está llevando el señor que se cree militar, ¿no? El de los drones.
el señor Alex González y Popio Olivera, por supuesto, que siempre marca la pauta en los debates. No está Alan, no me toca Fujimori, acá. Hoy mi piñata es Wolfgang y Acuña, pero sobre todo el Chato Acuña. Y le dio con palo, esa piñata reventó y había chupetes y caramelos para todo el año. Ni Halloween se atrevió tanto. Vamos. Los alcaldes y gobernadores primero tienen que gobernar con valores. La línea debe ser la integridad. Y además deben ser honestos, deben ser transparentes. Y para eso recomendar a la población. Recomendar a la población qué persona va a ser su alcalde o qué persona va a ser su gobernador. Por eso es que acá a los corruptos tenemos que perseguirlo. A los corruptos tienen su espacio, la cárcel. Peruanos, la corrupción se ha enquistado en la Contraloría, se ha enquistado en la Fiscalía, se ha enquistado en el Poder Judicial, se ha enquistado en la Policía. La corrupción ya nos ha rebasado. La única forma de parar esto es crear una supercontraloría que esté a nivel y más protegido que el Banco de la Reserva, que la elección del Contralor sea por voto popular y que no depende económicamente del gobierno. 3% de la inversión del Perú debe ir directo a esto y los auditores deben responder al Contralor. Han asaltado el país con las pruebas rápidas, con las pruebas moleculares, con las camas UCI, con los trajes EPP. Es terrible lo que ha pasado y no hay culpables. 225 peruanos claman justicia. No venganza, justicia. Y quiero aprovechar este espacio, por si acaso yo no soy corrupto, tampoco soy delincuente y tampoco soy narcotraficante. Todo lo que he logrado en mi vida es trabajo de 45 años. Y que si ahora valoran o reconocen a César Acuña, porque pueden decir de todo, inventar de todo, porque hay muchas personas que inventan para ganarse la confianza de las personas. En mis 26 años en gestión pública, ninguna denuncia por corrupción. Eso significa que tengo la autoridad moral de decir que va a cuidar de los peruanos. Y si aspiro a ser presidente, es porque quiero servir, no quiero robar. Por eso le digo a los peruanos que... Se acabó el tiempo, señor. La pregunta es, ¿qué logró la Fiscalía con Odebrecht? Algunas condenas. ¿Y dónde están los codinomes? ¿Dónde están los miles de millones que se llevaron estas empresas corruptas? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está el señor Barata? Se llevó toda su plata. Y por otro lado, no sé, el señor Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía, yo no quiero ser presidente. Entonces, bueno, no sé qué hace acá, pero en todo caso, voten por País para Todos. Muchas gracias. Acuña no entiende nada y solamente apela a reírse, ¿no? Y bien conchudo, José Luna, perdonen por la expresión, pero hablar de luchar contra la corrupción cuando su partido político está siendo investigado por organización criminal. Y recuerden ustedes que el Congreso de la República, con votos de Podemos, aprobó una ley para que, como persona jurídica, ninguna organización política pueda ser procesada por organización criminal. O sea, tú mañana tienes una empresa, Juanito Pérez, sociedad anónima, y sí la pueden investigar, y a ti también como persona natural, obviamente, o al representante legal, al gerente, a la secretaria, en fin, pero a los partidos políticos no. El primero en meter su carta a la ley aprobada y publicada, oficializada, oleada y sacramental en el Diario Oficial del Peruano fue José Luna, a través de su abogado en Podemos, que hablando de las fachadas, si él tenía una universidad Telesub que mostraba un rostro mentiroso, apócrifo,
Parecía una universidad del primer mundo y atrás no había nada, escombros. No, pues, no se pasen. Y mal, repito, ¿no? Imitando a Acuña, Carlos Álvarez. Aunque Acuña, pobrecito, lo único que hace es reírse, porque ni contestar puede, ni responder, ni defenderse. En fin, hasta aquí los extractos y vamos ahí ahora, brevemente, antes de ir con la hoguera electoral, con el fondo, que es lo que faltó casualmente en el debate. Las propuestas, básicamente, y de manera muy, pero muy resumida de cada uno. Alfonso López Chau convoca a limpiar la casa sacando las ratas que están metidas allí, subrayando que el foco debe estar en el programa del Perú y no en ideologías, doctrinas o creencias. Plantea la urgencia de recuperar el Estado y devolverlo a su verdadero dueño, al pueblo peruano. Alex González, el militar, el que se cree militar del Partido Demócrata Verde, cuestionó la vieja clase política diciendo que no ha cambiado, pese a las múltiples promesas, dice que su origen humilde lo ha llevado a luchar, el mismo discurso, la misma narrativa del niño pobre que César Acuña, ¿no? Y habló del rey de la mentira, del rey del tren chatarra, tirándole sus chiquitas a Rafael López Aliaga. O sea, de propuestas, Alex González nada. José Williams dijo que va a ser el presidente que ningún delincuente quisiera tener. Buena frase. Williams recordó su trayectoria en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Recordemos que es un militar él en retiro, pero que sigue cobrando, obviamente, su pensión gracias a la reestructuración normativa que hizo también este Congreso de la República, y prometió que de llegar al gobierno el Estado no va a retroceder frente al crimen ni ante las amenazas que puedan existir a la seguridad del país. Lescano, en su final interpretación o presentación, evocó los principios incaicos, Amazúa, Maquella, Mayuya, diciendo que los cumplió rigurosamente durante sus 19 años como congresista de la República enfrentando la corrupción. Habló de la disolución de los equipos especiales, el Ministerio Público, que es algo que se tiene que recuperar, y llamó a votar este 12 de abril por candidatos con trayectoria. López Aliaga relató su experiencia como alcalde de Lima, como el gran gestor, el excelente alcalde, ¿no? Gerente general. López Aliaga denunció que en el Perú se pierden 80.000 millones de soles anualmente por corrupción, aseguró que esa fuga de recursos será eliminada. Ya sabemos que habló de los jueces sin rostro, de irnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la pena de muerte. Wolfgang Grosso, ¿no? Dijo, ya basta de izquierdas y derechas. Buen final también, ¿no? Porque de lo que se trata finalmente es de entender que en el país ni siquiera existe cultura política, no es un tema de izquierdas o derechas, se trata de gente correcta que puede estar en cualquiera de las trincheras o, mejor aún, si está en el centro. Y sostuvo que los peruanos exigen respuestas concretas en temas de comida, salud y seguridad, dejando de lado las divisiones ideológicas, no como que trató de irse en paz. Marisol Perestello señaló que le dio pena que no hayan respuestas, más bien ataques e insultos durante esta primera presentación, y que lamentó también que el país siga discutiendo sobre inseguridad. Expresó su deseo de convertirse en la primera presidenta mujer elegida del país para reivindicarnos en su lucha y trabajando a diferencia de figuras que en sus palabras representan la vanidad o la impunidad. Fernando Olivera, con sus formas muy características, insistió en la necesidad de transformar el país desde sus cimientos. Carlos Álvarez mintió cuando dijo que habían 5.000 bodegas cerradas. Han sido 1.000, ojo, 1.000. Pero ha sido un mensaje y una presentación absolutamente populista y, creo yo, demagógica. Fernando Olivera, bueno, dijo eso básicamente, ¿no? Cortando cabezas. Carlos Álvarez recordó a la ciudadanía su trayectoria de 42 años ingresando a los hogares para divertir y afirmó que se está rodeando de los mejores, que a diferencia de quienes ostentan títulos académicos, él cuenta con el cariño y el amor del público, sí, pero eso no es suficiente. José Luna dice que delincuentes, extorsionadores y sicarios se les acaba la fiesta porque llega Urresti, un condenado por homicidio, por haber matado a un periodista en 1988, por favor. Dijo que, increíble, ¿no? Que la supercontraloría que propone los llevará presos y les impedirá manipular al Congreso, a los corruptos de la administración pública, cuando es el Congreso de la República y Podemos Perú quien les ha dado poder absoluto, no solamente a los de la Junta Nacional de Justicia, ha tomado la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, bien caradura José Luna, bien sinvergüenza. Y Acuña se termina dirigiendo a los jóvenes, ¿no? Recordando que el 12 de abril tiene la responsabilidad en las elecciones, tengo 45 años apoyando a los jóvenes. Hace 72 horas le tiraron un huevo, un joven, en la cara en uno de sus mítines. Ahí está la respuesta de algunos. Hay otros que lo siguen, es cierto. Señores, vamos con una mención antes de dar inicio a la hoguera electoral, que hoy voy a tener 2 entrevistas más cortas por el tiempo que me ha tomado, evidentemente, este análisis sobre el debate. Pero si sientes que ya no escuchas como antes, a veces te cuesta seguir las conversaciones, en Audifón puedes encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados, diseñalizados en 3D y tecnología alemana que mejoran tu audición de forma cómoda, segura, discreta, en cada una de sus 19 sedes en todo el Perú. Cada uno de los pacientes recibe
seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada telefónica o al WhatsApp en los números que aparecen ahora mismo en pantalla. Siendo entonces las 11:38, una pausa para tomar un poco de agua, para que ustedes sigan poniendo like. No puede ser que vamos a hacer 2.500 personas en vivo y en directo y que tenga 652 me gusta. No, pues, ese dedito para arriba no te hace a ti pobre ni a mí rica. No cuesta nada, señores, y nos ayuda muchísimo para que este video se siga viralizando. Salud por eso. Grande, Poppy. Vamos entonces a que no es una pausa comercial, sino una especie de paréntesis para que se siente mi primera invitada. Hoy tendré a dos damas. Empezamos con Margarita Pérez Silca, quien quiere ser diputada y postula con el número 18 por Somos Perú, el partido que lleva como candidato a la presidencia de la República a George Forsyth, quien casualmente hoy estará en la segunda tanda de debates. Ahora veremos. Ahora sí, Margarita Pérez Silca está con nosotros. Ella en realidad tiene muchas propuestas, sobre todo en materia de salud pública, porque es una persona con experiencia, ¿no? Ha sido decana del Colegio de Obstetras del Perú, trabajó en el Ministerio de Salud durante 23 años, ha sido secretaria general de la Federación Nacional de Obstetras, tiene un espíritu sindicalista y es claro que más temprano que tarde, o tarde o temprano, pero iba a terminar tratando de encontrar un lugar en el espacio, en el espectro político. Por eso es que postula al cargo de diputada con el número 18 por Somos Perú. Gracias por venir. Gracias, Juliana. Muy buenos días y a todos quienes nos están viendo a partir de tu importante programa, Arde Troya. Arde sintonizado. Troya. No le da miedo el nombre, el fondo, porque hay gente que dice me van a chicharrar acá. Recuerde usted que hay una encuesta donde al finalizar cada una de las entrevistas el público opina si salva o no a mis invitados, cosa en la que yo obviamente no tengo absolutamente nada que ver, pero tiene que venir uno preparado. ¿Está bien? Muy bien, claro. Perfecto. Que sí. La tiene difícil. ¿Por qué? No tiene un gran número, el 18, pero claro, entendemos que mientras más crezca el candidato o la candidata a la presidencia de la República, obviamente más suerte tienen aquellos que forman parte de la lista, ya sea de la Cámara de Senadores o de Diputados. Y Forsyth no levanta vuelo. ¿Qué cree? ¿Que esto es producto del efecto Gerí? Es, creo, producto de la campaña en sí, la campaña electoral. Esta campaña es un tanto sui generis, con tantos partidos políticos, 38, y tantas opciones, porque el público está actualmente analizando a quién le da su voto, y en el caso del candidato nuestro de Somos Perú, George Forsyth, está pues visitando todas las regiones, está visitando muchos lugares, recogiendo las necesidades de la población y haciendo llegar el mensaje y el plan de gobierno de Somos Perú, que creo que en estas últimas semanas debe verse reflejado ya en la decisión de voto de aquellos que todavía no lo deciden. Pero fíjese usted, ¿no? Es extraño porque a esas alturas del partido, hace 5 años exactamente, Forsyth y Lescano se peleaban por el primer lugar en las encuestas y ahora los dos están bastante más bajo de quienes ocupan los primeros 5 o 6 lugares. Sí, quienes estuvieron bajos también dieron la sorpresa, ¿no? Entonces, realmente con un poco vemos los antecedentes de las encuestas, a veces no siempre refleja lo que el ciudadano está decidiendo y que justamente casi en el momento ya de las elecciones decide su voto. Está apareciendo poco también en medios de comunicación, creo que eso no le hace bien. Se cuidó obviamente por el escándalo de Gerí, ¿no? Los empresarios chinos, después se supo que la dueña del partido, la que maneja el partido, que es la señora Patricia Lee, había metido gente a trabajar en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, algo que tampoco gustó, y de una u otra manera se contaminó el partido político, que una persona puede ser invitada, puede ser militante, puede condenar, incluso como lo ha hecho Forsyth, los hechos presuntamente delictivos que habría cometido el expresidente interino José Gerí, pero de todas maneras formas parte eres parte de esa familia. ¿Cómo haces para realmente renunciar y decir no? Prefiero que me adopten, a esas alturas del partido es imposible, pero en todo caso prefiero ser un huérfano y vivir en la calle que seguir integrando este equipo
que ya no me representa. Sí, lamentablemente, Juliana, no podemos pagar, creo que justos por pecadores, ¿no? Cada persona es responsable de sus hechos y quienes han cometido este tipo de irregularidades o decisiones mal tomadas, como el caso que ha sido del expresidente Gerí, tendrá que responderlo en su momento. Sin embargo, nosotros como candidatos de Somos Perú, en este caso, quien está participando... ¿Como invitada o militante? Soy invitada. Okay. Soy invitada justamente por la trayectoria que tú has mencionado. De acuerdo, sí. Y por el deseo que tengo de trabajar en bien de la salud de nuestra población, de los trabajadores de salud a quienes los he representado durante muchos años y con quienes hemos luchado y hemos conseguido muchos derechos laborales, pero de ver también cansada en que nuestra clase política actual es la que nos ha llevado a esta crisis institucional. Pero ¿ha visto usted cómo se pelea el Ministerio de Salud y todo lo que tiene que ver con el área de salud? Claro, estuvo copada durante varios años por Alianza para el Progreso, ya sea el MINSA como Salud, pero... la pista clave, este portal periodístico, a través de un reportaje impecable de Carla Ramírez, mostró un audio hace 2 días, el domingo, que pone en manifiesto la presión que genera el congresista, que además va a la reelección, Alejandro Aguinaga, en Salud Chiclayo, para que no muevan a una señorita a la que no le iban a renovar el contrato. Y razón por la cual la señorita continúa trabajando con cargo de jefa ahí. Entonces, ¿cómo hacer para, si usted llega a la Cámara de Diputados, luchar contra eso que parece indestructible, el lobby? Sí, lamentablemente, Juliana, tengo 30 años trabajando como obstetra en un establecimiento de salud del Ministerio de Salud, pero he sido dirigente sindical, he tenido que llegar a tratar con los ministros de turno y he sido decana también nacional del Colegio de Obstetras, lo que me ha permitido, y justo en época de pandemia, miren, una época muy difícil, y lo que me ha permitido conocer un poco más de adentro el sector, en la parte de gestión, y ver lo que tú dices, que lamentablemente en estos últimos años el copamiento político que han hecho los gobiernos de turno y sus aliados le han hecho mucho daño a nuestro sistema de salud. Mira, yo cuando ingresé a trabajar, el diagnóstico de salud era un sistema fragmentado, no teníamos infraestructura adecuada, escasez de recursos humanos, escasez de medicamentos, escasez de tecnología. Bueno, mucho no ha cambiado, no hay ni insulina para los diabéticos tipo 1. Y eso es lo que te quería decir, han pasado 30 años y hoy tenemos el mismo diagnóstico. Tenemos el mismo diagnóstico, no se toman las decisiones adecuadas, no se le asigna un presupuesto adecuado al sector salud, un promedio recomendado es el 6% del PBI de gasto en salud y nosotros estamos en 3 a 4%, y todavía este presupuesto es mal usado y mal gestionado. De acuerdo. Entonces, esa situación y la situación laboral que todavía tenemos los trabajadores de salud con contratados por locación de servicios, con jubilaciones de nuestros trabajadores que están próximos a jubilarse con una jubilación muy por debajo por del ahí costo va una de de sus vida. propuestas, Por además, ahí va ¿no? también una de mis propuestas. Es lo que a mí me anima a postular y Somos Perú me da ese espacio. Es por eso que yo estoy participando para poder llegar a este lugar donde se hacen las leyes, al Congreso, al Poder Legislativo, donde podamos hacer las leyes y donde podamos cambiarle la cara también a nuestra política y decir de que quienes llegamos a este espacio vamos a gestionar realmente de cara a nuestra población, a satisfacer las necesidades, a fiscalizar también, porque ese también es principalmente la función una del Congreso, sobre todo de la legislador. Cámara de Diputados, porque pueden tener grandes iniciativas legislativas, pero estas no van a trascender, no se van a convertir en realidad si es que el Senado no las aprueba. O sea, este Congreso se ha encargado de trastocar tantísimo a través de 60 reformas en la Constitución Política, la Ley de Leyes, que el Senado va a hacer, pero sobre todo deshacer. Entonces, si uno no tiene eco realmente, representantes del mismo equipo, por más de que no formen parte de la misma bancada, en la otra Cámara, que es la de senadores, todo va a quedar en papel. Sí, efectivamente, de llegar a la Cámara de Diputados, pues vamos a proponer las leyes. Ahora tenemos una segunda instancia que es el Senado y con quien vamos a tener que trabajar en consenso para poder sacar lo que realmente nuestra población necesita, Juliana. ¿Y qué cree usted que principalmente la población necesita? Un nuevo sistema de salud, un sistema de salud que responda a las necesidades, fortaleciendo lo que también tú habrás escuchado durante muchos años, el primer nivel de atención, que son
aproximadamente 8.000 establecimientos de salud, que la población lo conoce como centros de salud o postas. De acuerdo. Pero que ahí debe haber un mayor número de profesionales, más de la mitad no cuenta a veces ni con un profesional, solo con un profesional, con un personal técnico, sobre todo en las zonas más alejadas. Luego, también yo propongo una ley para nombrar a los trabajadores contratados, porque el trabajador cuando tiene una estabilidad laboral puede trabajar en mejores condiciones, se capacita más y tiene la tranquilidad para poder dar lo mejor de sí y redunda en una mejora en la población. ¿Cuántas obstetras hay a nivel nacional? Obstetras somos aproximadamente 40.000 o 44.000 actualmente, de las cuales aproximadamente el 50%, la mitad, laboramos para el sector salud. Para el sector salud. Y usted en una entrevista que estaba viendo ayer hablaba acerca de lo maltratadas que se sentían en el sector público. Sí, efectivamente, no solo los obstetras, sino todos los trabajadores de salud y los profesionales y trabajadores de salud. Pero la labor que ustedes realizan, esa realidad no solamente importantísima, sino maravillosa, porque acompañan a la gestante, son testigos en primera fila de la vida, del nacimiento de un ser humano. Y yo me pregunto, ¿qué siente un obstetra, por ejemplo, cuando escucha propuestas como vamos a sacarle DNI al feto, habiendo estado con mujeres que han tenido que recibir la noticia de que el niño nació con vida y murió, o peor aún, nació muerto? Sí, son propuestas totalmente aberrantes, creo, Juliana, totalmente fuera de la realidad, y sobre todo también cuando nos toca atender a adolescentes que truncan su futuro por haberse embarazado y que no recibieron de repente una educación, ¿no?, sexual oportuna para que pueda tener las herramientas de poder tomar decisiones informadas. Una ¿no? pregunta, ¿alguna vez ha visto a una niña pariendo feliz? Definitivamente no, ni siquiera embarazadas. Y mira, tenemos estadísticas alarmantes. En el año 2024, más de 2.000 nacimientos han sido de niñas entre 10 a 14 años. Entonces, ¿cómo vamos a poder permanecer pasivos contra esta situación y ver que en nuestro Congreso, por creencias religiosas, sacan una ley que anulan una de la currícula de educación sexual Pero además integral. se oponen al aborto terapéutico, que está legislado desde 1920. El aborto terapéutico está legislado y además se oponen a toda intervención que podamos hacer, en este caso, por ejemplo, nosotros los profesionales de salud, los obstetras en los colegios, para poder trabajar con la comunidad educativa, que son los padres de familia, que son los maestros y los alumnos, para darles estas herramientas y ellos puedan tener una decisión más informada sobre su sexualidad y saberse cuidar también. ¿Qué edad ha tenido la niña más pequeña a la que le ha tocado a usted asistir en un parto? Durante mi experiencia profesional he controlado el embarazo de una niña de 12 años. Muy lamentable. Violada, obviamente, por alguien de la familia. Obviamente porque era una persona mayor quien era el que había tenido la relación sexual, pero lo lamentable es que la pobreza de la familia hace que finalmente acepten a esta persona y ella tenga que convivir. Sin embargo, eso no desaparece de delito. Comillas, resarcir como el daño. El exministro de Energía y Minas. Es así. Embarazó una de 16 y como la familia dijo, ya llévatela a vivir, ¿no? Tuvimos una relación, me enamoré, entonces no hay delito. Por supuesto que hay delito. Hay y hoy delito. Embarazar a una menor de 14 a 18 años tiene una pena no de cadena perpetua, pero sí de 26 años de prisión efectiva. Así es, Juliana, y lamentablemente nosotros vemos que en nuestra sociedad no se toma la decisión de tener una política pública que realmente vayamos a disminuir esos altos índices de embarazo en adolescentes que está entre 10-12% desde hace más de 20 años. Y es un problema social, un problema de salud, un problema económico, porque esa adolescente va a truncar su futuro, va a ocasionarle más gasto al Estado, va a dejar de estudiar y va a perpetuarse ese círculo de y el la trauma, pobreza. ¿no? A nivel Así emocional, que eso es algo que, no se cura con un antibiótico. Me quedan 2 minutos. José Gerí ha dicho que Forsyth habla cualquier cosa. ¿De qué team es usted? ¿Team Gerí, team Forsyth? Bueno, yo estoy postulando por el partido Somos Perú, cuyo candidato presidencial es George Forsyth, y realmente avalo sus declaraciones, porque además también he visto durante
todas sus intervenciones, que las propuestas que él está realizando como como Somos Perú. Perú Posible, dijo, ¿le invitaron en algún momento? No, se parece el nombre. Ah. Como Somos Perú, realmente coincidimos en el área de salud, por ejemplo, ¿no? En el área de salud se propone fortalecer el primer nivel de atención, incrementar el número de recursos humanos, nombrar a los contratados, tener una jubilación digna para todos aquellos trabajadores del sector salud, que no lo tenemos, y que tengamos una igualdad de trato también, porque trabajando en un mismo sector, los trabajadores de la seguridad social, por ejemplo, perciben una remuneración como aguinaldo, y nosotros en el sector salud, en el Ministerio de Salud, percibimos los 300 soles de hace más de 20 años. Entonces, todo ello me anima a postular, y yo les pido a todos quienes nos están viendo que opten por la opción de Margarita Pérez como diputada, marcando el corazón de Somos Perú y el número 18, que aunque es un número, como tú dices, lejano, pero la votación preferencial nos puede dar la opción de llegar a la Cámara de Diputados y poder comprometernos a trabajar por la salud de la población y por los derechos laborales de los trabajadores de salud. Muchas gracias por haber venido. Como a todos mis invitados, les deseo mucha suerte en esta contienda electoral. Vamos a ver qué dicen los troyanos, que son bravos, que son bravos. Y están subiendo los likes. Por favor, háganse una. Conmigo no sean malos, que ya hay bastante chicharrada. Estoy acá. Y con la dictadora que tengo de productora, Janet Arias Ramírez. A mi tía Eli le voy a decir, por favor, que haga algo al respecto. La mamá de Janet me maltrata acá, horrible. Ahí está. 78% la ha quemado, el 22% la salva. Bueno, hay que echar. Hay que mejorar. Sí, pues yo creo que, bueno, eso no sé si es un premio consuelo, pero a veces es más por el partido que por la persona. Creo que en la mayoría de los casos es más por el partido que por la persona. Pero de todas maneras, muchísima suerte. Juliana. Y esto en realidad es la foto del momento. De repente se va a otro programa, ¿no? Se sienta con Leiva y le sale al revés la cosa, no sé. Gracias por haber venido. No, Juliana, gracias a ti, siempre viendo tu programa y muchas escuchando gracias. Tus comentarios acertados, que los comparto gracias. También. Y también, a veces no tan acertados, pero no importa. Hay de todo, gracias. Ahora vamos todavía no se me pare porque tiene que haber un paréntesis, se llama blur. Eso no se ha malogrado, el switcher sí, pero el blur lo mantenemos. Se ha malogrado el switcher en la República, no saben, están como locas las productoras. Arréglenlo pues, ¿cómo es la cosa? A ver. Mira, me estoy quejando, soy sindicalista. Un like, por favor, un like. Miren, derechos laborales. A ver, Yanina Robeño ya llega. Ella quiere ser diputada y postula con el número 1 por Perú Acción, quien lleva como postulante a la presidencia de la República al señor Díez Canseco, Francisco Díez Canseco. Ahorita vuelvo con ella. Gracias. Decidir dónde intervenir para mejorar la calidad de vida no es sencillo. En muchos territorios, la información disponible no permite identificar cuáles brechas sociales requieren mayor atención: agua potable, seguridad, educación, conectividad o inclusión económica. Frente a este desafío, el Índice de Progreso Social cambia el enfoque tradicional. En lugar de centrarse en variables económicas, mide resultados sociales en 3 dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En los últimos años, este índice también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas, utilizando información local e involucrando a autoridades públicas, organizaciones sociales y empresas. El resultado no es solo un ranking, sino una herramienta que permite identificar avances y rezagos específicos dentro de cada territorio. Cuando distintos actores comparten una misma forma de medir el bienestar, se facilita la coordinación y la priorización de intervenciones. En el Perú, contar con mediciones claras del progreso social permite entender mejor las brechas y tomar decisiones informadas para mejorar el desarrollo. A ver, hay algo que me parece lindo que ha sucedido tras bambalinas y que quiero comentar. Cuando se fue Margarita Pérez Silca, mi anterior invitada, y se acerca a la mesa para poder entrevistarla Yanina Robeño, ambas quieren ser diputadas, se han saludado, se han abrazado, dicen que tienen amigos en común. Parece que mientras yo estaba haciendo el análisis del debate han estado conversando y creo que esa es la actitud que se necesita. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo con las ideas, con las propuestas de uno o de otro, pero un saludo, el cariño, el reconocer que de pronto alguna de ellas pasa, la otra no, de pronto las dos sí, las dos no, no lo sé, pero habla de la calidad de alguien que sabe perfectamente que está en un juego donde muchas veces se gana, pero sobre todo se pierde. Y Yanina Robeño, que tiene nombre además
que llama la atención, sobre todo por el apellido, ¿no? Vinculado a los famosos panetones, que no promocionan este programa, pero es robeño. Me comentaba que conoce a mi papá y a mí cada vez que me dicen conozco a tu papá, digo, si te debe plata, a mí no me preguntes, por favor, que yo con la justa le hablo. Salud, papá. A ver, gracias, Yanira Robeño. ¿Quiere ser usted diputada? Postura con el número 1 por Perú Acción. Ella es abogado, tiene una maestría en Ciencias Penales y Gestión Pública. Ha sido regidora en Italia, haciendo panetones y siendo regidora. ¿Cómo fue? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los telespectadores y muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, yo soy peruana de nacimiento, padre italiano, como lo has dicho, y sí, en una oportunidad de mi vida estuve viviendo en Italia, porque me casé con un italiano además, y siempre me llamó la atención la política desde muy niña, porque mi papá postuló también, ¿no? A la alcaldía de Lima y a la alcaldía de su distrito San Luis, aquí en Perú. Y bueno, se me presentó la oportunidad. Querían postularme para la alcaldía de una pequeña ciudad que se llama Triboña, que es provincia de Génova. En Génova, ¿no? Sí, que es de donde viene mi familia, ¿no? Que es una ciudad hermosa, no conozco, pero es hermosa. Le voy a decir a César Acuña que me mande fotos, al menos sé que viaja tanto por Europa. Entonces, bueno, yo me mudo, pues dejo la carrera, dejo la familia aquí y por amor, porque es... Por eso yo voy a Italia, me quedo a vivir unos años en Italia con mi esposo y con mi hija, y ahí postulé, hicimos un partido cívico pequeñito, y entró, y entré como regidora, pero una cosa importantísima que a mí me llamó mucho la atención, ad honorem. Ah, ok. Ya, allá uno lo hace pues... por amor. Por amor, Así por es. servir. Así es. Porque además usted ha trabajado en el Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia, ha sido asesora en Cencico, ¿no? La directora nacional más joven de las Procuradurías Descentralizadas Anticorrupción en el año 2001, donde estábamos recuperando la democracia. Así es. Sí, en mi familia, digamos que soy la única. No todo es panetón en su familia, ni empanadas. Yo soy la única, no en tener una carrera, pero sí en trabajar para el Estado. Okay. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que es esa necesidad, esa vocación de servir. Porque tú sabes que el servicio al Estado es vocación. Claro. Es vocación. Y se gana bien a veces, ¿ah? Y se gana bien. Si usted es diputado, va a ganar un chupe de plata. Pero yo creo que a estas alturas de la vida uno no lo hace por el dinero, lo hace por el servicio. Y entonces yo soy de las personas que todavía cree en las instituciones. Ya, yo soy de las que va el lunes orgullosa a las 7:30 de la mañana y canta el himno nacional a todo pulmón, porque yo todavía creo... Usted es una patriota. En este país. Sí, si no estuviera en Italia, no estaría aquí. De acuerdo, pero ¿por qué está en Perú Acción? Respóndamelo luego de la franja electoral porque tengo que cumplir. Perú Acción es el partido que lleva a Francisco Díez-Canseco, quien ni siquiera figura en las encuestas, está en el bolsón de otros. Y para serle honesta, usted, que además es una señora tan simpática y que me ha saludado de manera tan amable y es tan respetuosa, tengo que decirle que a mí me trató muy mal, fue bastante abusivo. Quería prácticamente obligarme a besarme la mano, cosa que a mí me incomodó mucho y se lo repetí en reiteradas oportunidades y él insistía, al punto que en este programa no, sino en otros espacios, se hizo un clip que se viralizó diciendo miren cómo ofende a Juliana, ¿no? Generalmente me tiran hate, pero esta vez me defendieron todos al unísono. Vamos con la franja y me responde eso de Ahora Nación. Vamos. Dije Perú Nación y es Perú Acción. ¿Y por qué va por Perú Acción? Sabiendo, me imagino, que Francisco Díez-Canseco no tiene mucha visibilidad, notoriedad y que, claro, era fácil intuir que no le iba a ir tan bien en esta contienda y no le está yendo, de hecho, bien. Bueno, ¿por qué Perú Acción? Perú Acción es un partido que yo he conocido hace 2 años, ¿no? Comencé a militar en él. Primero entré de invitada y después me quedé como militante. Soy la secretaria nacional de organización, además. Entonces conozco cómo se han ido formando las bases. No es un partido cascarón, o sea, eso te lo puedo garantizar. Pero es medio... Y eso para mí es importante. Medio anticuchi, ¿no? Tiene formas bastante medievales. Acá el señor candidato a la presidencia me obligó prácticamente a darme un beso en la mano y yo no quería y le decía que me sentía incómodo y a la primera que una mujer le dice no a un hombre es no. No lo entiende. Bueno, entonces,
hablemos pues del partido, ¿sí? Ya, pero también me gustaría que me responda pero eso. por supuesto, Ok, pero vamos. por supuesto. Entonces, bueno, por eso que yo estoy en Perú Acción, porque he comenzado pues de poco a poco a ir trabajando. ¿Y por qué Francisco Díaz-Canseco? Porque eso también es importante saberlo, porque yo he visto en él, ¿no?, una persona proba, un señor pues empresario, sobre todo, y te lo digo como abogada, yo me demoré un mes antes de tomar la decisión porque quería estar segura que la persona con la que yo iba a trabajar, porque finalmente este es un trabajo político, estaba limpia, que no tenía ningún proceso penal, no tenía ninguna denuncia, ni siquiera una papeleta de tránsito. Y así como toda la gente a su alrededor, porque para mí es importante mantener no solamente las formas, pues, sino también los valores. ¿No tienen sentenciados en las listas? No. No. Rehabilitados, pero sentenciados, no hay. Rehabilitados, mira, no tengo el dato exacto. Porque todos los partidos tienen ahí, con la excusa que Yo están tengo- rehabilitados, están llevando hasta violadores. No, en este caso no, Ok, no es así. ok. Y eso para mí es importante. No, seguro. Es muy importante, ¿no? Ya. Sí. ¿Y qué propone usted? ¿Qué le gustaría hacer? Mire, estoy alargando la respuesta que me debe sobre la actitud que tuvo aquí Francisco Díaz-Canseco. Pero ¿qué es lo que propone? Porque él habló del Consejo Nacional de Moral Pública. No sé si usted está de acuerdo con la pena de muerte para presidentes corruptos, que es lo que él también lleva prácticamente como caballito de batalla dentro de su plan de gobierno. Y no sé si tampoco si usted cree que está bien, no sé, o suscribe lo que él manifiesta, de que ya se está trabajando desde ahora en un fraude para el 12 de abril. Mira, el plan de gobierno lo tenemos claro, ¿no? Pero sí, mi preocupación, Juliana, es que yo sí he estado caminando las calles, he ido a los mercados, en San Luis, que es el distrito donde surgió mi papá, mi familia, y he estado haciendo la prueba con el planillón, y de 10 personas, cédula electoral, ¿no? De 10 personas, solamente 2 sabían votar. Y eso es preocupante a 25, 26 días de las elecciones. Menos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no marcan los símbolos, marcan los cuadros en blanco. Olvídate del número. O sea, tú No, el voto preferencial casi no va a existir. No va a existir. Sí. Pero ¿eso a qué trae? Retrocedamos en el tiempo, quedan las cédulas con los cuadraditos en blanco y ahí fácilmente se pueden llenar. Y eso se llama fraude. Pero no, a ver, una cosa es una trampa en una mesa y otra cosa es fraude, que habla de una acción donde varios organismos, partidos políticos, entidades electorales se unen para hacer trampa y para convertir en ganador a quien obviamente no ha recibido el respaldo popular suficiente como para convertirse en la nueva presidenta. El último fraude que hubo, y usted lo debe saber porque usted trabajó en la Procuraduría, fue con Alberto Fujimori en el año 2001. Claro que sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Pero te digo, ese es el temor que hay, ¿no? Y no hay el tiempo para que la OMPE pues pueda... No, además son 36 candidatos, allá no hay uno porque desgraciadamente falleció, pero igual, o sea, es un mantel de chifa. En realidad, esa cédula electoral es muy complicada. Pero regresemos a las propuestas. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte para presidentes corruptos? Sí, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y te digo por qué. Porque nosotros, en nuestro país, tienen las leyes, están las leyes, pero las leyes no se cumplen. Entonces, uno ya a estas alturas de la vida tienes que ser radical. No puedes pues, Pero eso significa irnos de la Corte fuera Interamericana. de la Corte Interamericana. De acuerdo, renunciar al Pacto de San José. Y eso se puede hacer en un país con una justicia tan endeble y con un alto nivel de corrupción y donde se cometen errores garrafales a nivel jurídico. Mandaron a la hoguera gente que de pronto después de 10 años se determina que eran inocentes. En Estados Unidos, que tiene una justicia casi perfecta, pasa. ¿No va a suceder en el Perú? Sí puede suceder porque nada es perfecto. Los sistemas casi todos son imperfectos, ¿no? Pero con el Consejo Nacional de la Moral Pública, pues tenemos ahí una herramienta, ¿no?, que va a permitir ir limpiando a las instituciones de la corrupción. Muerte a los presidentes corruptos y ¿a quiénes más? ¿Quiénes más pasarían por la hoguera? ¿A quiénes más los llevarían a la guillotina? ¿O les darían una inyección letal?
ya que creen en la pena de muerte. A los presidentes corruptos, sicarios, ¿a quién más? Porque ayer se habló mucho de eso. Yo pienso que a los violadores. A los violadores. A los violadores. ¿En general sí, o a los violadores de niños? Niñas. Violadores de niños, niñas, ¿no? Ok, Sí, ¿esa es una propuesta que usted presentaría si llega a la Cámara de Diputados? Sí, pero también tendría otras propuestas. A ver, vamos, con un resumen de eso. Sí, yo, mira, he visto el caso de los bomberos. Tú sabes que en Perú tenemos 18.000 bomberos. Los bomberos no reciben un sueldo, no tienen un seguro y son las personas que salvan vidas. Y no quieren sueldo tampoco. Ya, y no quieren sueldo. Son maravillosos. Pero hay que protegerlos también. Por supuesto. Y además, te cuento más, tú sabes que los bomberos en su mayoría no tienen ambulancias. No, sí, además ellos mismos en sus camiones de bomberos meten plata para poder comprar el agua. Efectivamente, Entonces, el agua, arreglar la manguera, parchar la llanta. Y la gente me ha dicho, pero doctora, esa es una minoría, eso no... A mí, la verdad es que yo pienso que tenemos que apoyar a esa gente. Ok. Me gana el tiempo y no sería justo darle a usted más minutos que a mi anterior invitada. Este es un espacio absolutamente democrático. Pero dígame, ¿qué vio usted el video donde su amigo y candidato a la presidencia me jala la mano para besarme la mano? Como sí, mujer, por supuesto que lo vi. Bueno, pues como mujer uno siempre tiene pues que guardar ¿cómo se dice? ¿Las formas? Las formas. O sea, ¿fue mi culpa? No fue su culpa, pero yo creo que fue en un sentido de caballerosidad no, y, yo no le dije para, que no. y no para hacerte sentir mal. O sea, lo intentó 1, 2, 3, 4 veces. Conociéndolo al doctor fue en ese sentido y yo creo que sí. Bueno. Yo te quiero robar 2 segundos para hacer una invocación. Ahí mismo en la cámara, igual que mi anterior invitada. Listo. Yo quiero invocar a ustedes jóvenes que van a votar este 12 de abril. No voten, si no votan por mí, no es un problema. Pero sí, por favor, estudien bien a sus candidatos, vean quiénes son, si tienen denuncias, que tengan la capacidad mínima para poder gobernar. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando 5 años y no queremos más de lo mismo. Necesitamos gente proba, necesitamos gente honesta, necesitamos gente decente. Necesitamos sacar a nuestro país adelante. Y eso depende de ustedes. Soy Yanina Robeño y voy con el número 1 en la lista de Perú Acción para diputados. Muchas gracias por este espacio. Gracias a usted. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta candidatura, por supuesto, rumbo a la Cámara de Diputados. La encuesta, ¿está preparada usted? Sí, por supuesto. Ok, vamos a ver qué pasa. A ver, si hay mucho fuego, mete un panetón al horno. No sea, la salvaron más que la otra. 65% la quema, 35% la salva. Se ha ido mejor parada, la verdad, que la candidata de Somos Perú. Ahí está. Yo no tengo nada que ver en esto. Mi productora tampoco. Será una dictadora, pero es bastante justa en cuanto al respeto del voto de los troyanos, de los televidentes, que obviamente ejercen su derecho a decir aquello que no pueden manifestar frente a cámaras, votando en cada una de las entrevistas que llevamos a cabo en este bloque de la hoguera electoral. Gracias por venir. No se vaya todavía porque tengo que hacer una mención y despedir el programa. Siente que ya no escucha como antes. A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puedes encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. ¿Qué hacen? Mejoran tu audición de manera cómoda, segura y sobre todo discreta en cada una de sus 19 sedes en todo el Perú. Cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agenda tu cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparecen todos los números en pantalla. Y de esta manera, señores, me retiro. Mañana hay mucho más pan por rebanar, porque hoy, segundo día de debates, son tantos los candidatos que obviamente son varias jornadas, así que estaremos atentos. Si en caso no lo pueden ver o quieren luego quedarse con los extractos, aquí estaremos para hacer el análisis respectivo. Gracias por vernos. Creo que hoy día ha sido el día de mayor audiencia desde que ha arrancado este humilde espacio de esta humilde también periodista expectorada de los medios masivos, Salud, y quien jamás será convocada para moderar un debate presidencial. Cosa que me hace sentir muy orgullosa y feliz. Gracias a ustedes por vernos. Compartan este video y bastante like, por favor, en serio, ya. No sean miserables. Ya me achoré. Siempre les ando pidiendo. Tampoco voy a andar de migajera. ¿Ah? Amor propio, por favor. ¿Cómo es posible? Hemos llegado casi a 3.000 personas en vivo y en directo. 968 likes. ¿Es justo? ¿Qué he hecho yo en la vida para merecer esto? Digo, ¿qué les he hecho a ustedes? Si me preparo todos los días para darles amor, cariño, información. ¿Ah?
Que suba un poquito, que suba, 12 y 13. No quiero besos, quiero likes. Ya bastante Ya, mi beso amor. tuve con el tema acá del candidato a la presidencia de la República, con el que tuve que lidiar. Y acá la productora acá se ríe y ya se vacila con todo. Se mata la risa. No me pongan el timbrecito, no me voy hasta llegar a un ratito, a 980 por lo menos. A ver, likes, por favor, likes. 982, vamos a 1000 y me voy. A 1000 y me voy. ¿Qué? Maratón. Teletón de likes. Ahí está. 999. Como me quieren, cositas lindas, ricas, maravillosas. A ver, actualizo, refresco. Ah, no, carajo. Perdón. Los quiero. Gracias, Viña. Muchas gracias. Un beso. Hasta mañana. Cuídense mucho. Mañana a la misma hora Arde Troya con un análisis siempre mejor porque siempre se puede mejorar. En serio. Humildad siempre me caracteriza. Chao. Gracias.